No, ya dejémoslo así, sin bebida. Bueno, hermano, entonces, venga a ver, hermano, espera un momentico que acá esto se me descuadró. Quiero saber. Urano-Marte, conjunción, a ver qué sale. Imagínate. No, acá yo me puse a estudiar esta mañana y me encantó todo lo que encontré. Ahorita lo desarrollamos. Bueno, listo, hermano. Entonces, En sus luz, marcas, luz cámara. verde. Espérate, a ver. Y bueno, listo, vámonos pues. Urano entró en Géminis. Eh, pues el 2026 es el año de Urano en Géminis, sin duda alguna, pero ese planeta, que es un planeta transpersonal, que es un planeta invisible, solamente se hace eficiente y habilitante a nivel humano cada vez que pasa un planeta rocoso. Pues bueno, cada vez que pasa también los luminares, el Sol y la Luna, pero en especial Marte es como si fuera el ejecutor, el músculo, la hemoglobina, la fuerza, la vivacidad, la capacidad. Marte hace un ciclo por todo el zodiaco cada 2 años. Cada 2 años pasa por encima de un punto zodiacal. En este caso con Urano, que son más o menos 7 años en Géminis, pues pasa primero por el primer decanato haciendo la conjunción, después por el segundo decanato, después por el tercer decanato, y en este caso incluso vamos a tener 4 toques de Marte-Urano. Este es el primer toque en el que estamos activos en este instante, en el que estamos embebidos. Y por eso se hace tan importante aportar una serie de imágenes que, por supuesto, Domingo Madrugador Javier Aragón desde Colombia viene a mostrarnos hoy. Juntos vamos a elaborar estas imágenes. Querido Javier, un gustazo que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Pues mi estimado Juan, qué rico compartir un domingo más, empezando con un tema que además este julio nos atañe con mucha fuerza. Creo que hay mucho de dónde hablarlo. Juan, yo creo que este es un tránsito, no es fácil, no es sencillo. Y si lo miramos desde una óptica de cuántas veces va a ocurrir, por lo menos en el tránsito de lo que va a tener Urano Géminis, pues mal contados van a haber tres conjunciones. Dado que Marte se demora 2 años en dar la vuelta al zodiaco, ahora estamos abriendo esta primera vuelta que es del 2026. Tendremos una segunda entrevista Marte-Urano por allá. Calculen ustedes 2028, otra que se dará 2030 y para estar cerrando. Yo creo que esto ya dice mucho, Juan. Yo quise tomar esta referencia porque si Urano va a estar en Géminis 7 años y se va a encontrar con Marte durante esos 7 años solamente 3 veces, Cuatro, esas en esta vez 4. O sea, normalmente son 3, pero es que es curioso que además, como Géminis es Géminis, él ya. siempre quiere una más. Entonces, En esta vez este van a ser caso, 4. 4 conjunciones, pues esto ya está diciendo algo muy particular. Esto ya está como marcando una pauta de aceleración y una pauta de, pues calcula, son solamente unos pocos momentos donde nosotros vamos a encontrar mucha actividad, mucho acelere que podemos llegar a tener y podemos llegar a desarrollar de manera interna y sin dejar que colectivamente qué va a ocurrir o cómo se va a manifestar. Evidentemente siempre va a haber algo, siempre van a pasar temas, siempre vamos a encontrar situaciones, así Marte, Urano no estén juntos, pero la idea es saber cómo poder por lo menos apalancarnos en estas conjunciones. Y bueno, empecemos a hablar de la de este año, ¿no? Este año que la empezamos a recibir el día de ayer, estamos fresquecitos teniendo esto, a ver por dónde más se va mostrando. Sí, Javier, siguiendo lo que nos estabas mencionando de la dificultad, ¿qué es difícil cuando hablamos de el ser humano? Difícil es cuando no tenemos algo, herramientas, soluciones, cómo solventar una situación, ¿sí? ¿Qué sucede? Urano es un planeta que es transpersonal. ¿Qué significa? Que es el primer planeta que no se ve a ojo desnudo, sino que necesitamos una herramienta tecnológica. Quiere decir esto que necesitamos de la capacidad humana
de la tecnología, del desarrollo de las habilidades humanas del pensamiento para detectar este planeta. Ya esto está hablando de lo que representa Urano, está un poco más allá de los cinco sentidos, más allá de la vivencia del animal biológico, que necesitamos cultivar algo de humanidad, ciencias, arte, tecnología, música, teoría de sistemas y demás, para empezar a reconocer que existe este planeta. Eh, por lo tanto, ahí está la dificultad, que un planeta transpersonal necesita empezar a abrir nuevas herramientas, necesita generar nuevos discursos, nuevas visiones para que la energía ingrese a la cultura humana, al clan, a la persona. ¿Y qué tanto estamos nosotros disponibles para dejar que esa energía ingrese? ¿Sí? Lo voy a poner en un ejemplo práctico. Tú te enfrentas, digamos, a un elemento o a un espacio que no es el habitual. Por ejemplo, tú, Javier Aragón, que vives en ciudad, te vas para el Amazonas, digamos. Tú no eres tú eres un bicho de ciudad, una persona de ciudad, ¿sí? Entonces, de repente entras allá al Amazonas, empiezas a ver que hay mosquitos, que la humedad, que todo el tiempo la ropa está mojada, que esto no aguanta, ¿sí? Em, y incluso puedes llegar a enfermar o puedes empezar a ver lo que hace tu guía y a decir, bueno, acá vamos a aprender qué es lo que hay que hacer, que se corta con el machete de esta forma, que se abre de esta manera, que se cuida uno de los mosquitos de esta manera, ¿sí? Y empiezas a tener una serie de habilidades extra, ¿sí? Para mí eso es lo que representa Urano entrando en Géminis. Es como si la conciencia, el pensamiento, la visión de vida entra en otra fase, ¿sí? Y si nosotros primero no tenemos si no desarrollamos un ego fuerte para contener esa nueva visión o ese nuevo espacio, ¿sí? Si tú llegas a la jungla, ay, no, los mosquitos, no, ay, no, o sea, yo no quiero esto, y empiezas a llorar y no sé qué, pues te enfermas, te mueres. ¿Sí? Pero si desarrollas cualidades de ese ego fuerte, ¿qué es desarrollar cualidades de un ego fuerte? Pues es desarrollar donde está tu Sol y donde está tu Saturno. Si tú desarrollas eh, sabiendo quién eres, quién soy, cuáles son mis límites, Saturno, pues entonces cada vez que ingreses a un mundo nuevo, pues dices, ¿cómo adapto lo que soy a lo nuevo? Y cómo encuentro nuevas herramientas para navegar esta situación, ¿sí? Sí, El gran peligro de los aspectos de Urano cuando entran en tránsito por encima de uno personal es que si no tengo desarrollado un Sol y un Saturno suficientemente buenos, no tengo un crisol para hacer el proceso alquímico que me invita a Urano. Al no tener ese crisol, entonces me fanatizo por un ideal, me voy al extremo con una necesidad de revolución, de rebelión. El rayo uraniano me chamusca mi conciencia y me pone a 1000 por hora con un sistema nervioso a reventar. ¿Sí? No puedo dormir, no puedo comer. La creatividad me desborda. No hay nadie adentro, Javier. Entonces, como no hay nadie adentro, lo único que hago es reflejar el rayo uraniano. Y al reflejar el rayo uraniano, entonces, lo único que voy a hacer es salir a la batalla, a revolucionar, a incendiar todo, porque todo tiene que cambiar. Y uno le pregunta, ¿y qué tiene que cambiar? ¿Qué? No sé, algo tiene que cambiar. Sí, sí, porque no hay nadie, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo diría con estos aspectos de Urano, cada vez que pasa un planeta personal, es la convocatoria de ver cómo estoy recibiendo lo invisible en mi vida, cómo estoy recibiendo una energía novedosa, diferente, eh, que va a pasar por una moral individual, que va a pasar por alguien que ha venido construyendo una vida, una estructura, un cuento, una narrativa. Y al llegar a esta energía transpersonal, ¿cómo habilito lo nuevo, esta nueva energía del misterio que llega a mi vida? ¿Cómo empiezo a habilitarla según lo que tengo y cómo abro espacios para lo nuevo y lo diferente? ¿Sí? Pero que haya alguien. El problema es que cuando llega esta energía y no hay nadie, pues esto se desborda y entonces
pues es cuando llegan a nuestra consulta con un ataque de pánico, crisis, ansiedad, angustia, porque es una energía que desborda, que no sé ni, sí, cómo voy a dejar a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, porque es la energía uraniana que le está diciendo rompe con todo, rompe con los esquemas. Entonces tiene que haber alguien suficientemente bueno y fuerte que diga, claro que sí, le voy a dar espacio a lo nuevo, por supuesto, pero responsablemente, ¿sí? Ahí hay alguien, ¿ah? Y empieza a bordear el tema y empieza a darle y habilitar los procesos. Urano entra en Géminis y es un habilitador de lo nuevo y lo diferente, con nuevas ideas y todo. Y cuando llega Marte es como si le echara un chorro de gasolina. Sí. Y empezara a habilitar más a nivel humano el proceso, ¿no? Claro, 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 esa es la función. Digamos que esa es la función de momento. Que fíjate, también lo podemos ver que a veces, pues a veces, aunque se esté preparado y aunque se tenga dicha estructura y aunque se tengan dichos lineamientos, Juan, esta energía puede llegar a ser tan disruptiva, tan de momento, que evidentemente se va a recibir el impacto. Digamos que la palabra impacto yo la asocio mucho con Urano-Marte. Urano-Marte es como ese impacto y hay momentos donde el impacto no queda más que recibirlo. De primera instancia no hay nada más que me noqueó. Es como ese knockout, es ese impacto que, aunque hayan muchos más elementos, cabe resaltar que estamos frente a 3 puntos de la carta, que los 3 son demasiado fuertes y los 3 manejan unas velocidades abismales. Marte, todos sabemos que se representa con el acelerador. Imagínense ustedes los pedales de un coche y Marte es ese derecho cuando tú lo hundes y pasa toda una cantidad de escenas dentro de la maquinaria del móvil para que esto se dispare. Eso es un Marte. Urano de por sí se asocia mucho con los rayos, con lo inevitable, con lo inesperado, con lo que tiene que pasar y sobre todo en el lugar donde yo menos me imaginaba. Urano es especialista en llegar en un momento de nuestra vida o manifestarse en un área de nuestra vida donde estamos preparados para todo menos para eso. Cuando vamos de viaje y cuando ya vas en el avión, ¡ah! Tanto que hice y tanto que anoté y no cerré la llave del gas. O sea, todo quedó muy bien, pero la llave del gas quedó abierta. Algo pasó, algo. Entonces Urano siempre como que busca la manera, claro, y su función es esa porque no es Mercurio. Mercurio es más lo que podemos organizar, Mercurio es más como lo que podemos analizar. En cambio a Urano le interesa ponernos en aprietos, decirlo así, pero tiene una función muy bonita, porque a través de colocarnos en ese aprieto aparece la genialidad y resuelvo. Estos dos planetas, al estar en conjunción, se están desarrollando y se están colocando un disfraz, están debutando en un escenario geminiano. Géminis no es un signo tranquilo. Géminis está regido por Mercurio, que tiene también su propia velocidad, y Géminis lo que hace es ofrecer muchas alternativas y lo que hace es disparar una cantidad de ideas. Sumado todo lo anterior, si aunado todo esto, pues, ¿qué tenemos? Un impacto. Tenemos un impacto que bien puede salir de manera marcial, porque aquí es donde activa Marte, que se relaciona con el planeta personal. Algo que yo rompo en mi vida y digo, ay, ya. Y viene la palabrita colombiana, ya, con M y termina en E. Me Se cansé. acabó. Se acabó, ya estoy hasta aquí y es ese Marte Urano en que si esto venía cosiéndose y si esto venía dilatándose, Géminis por separado, Marte por allá, esperemos, a ver, y Urano, esto se junta y dice, ¿sabe que ya exploto? Y digo, ya, esto que pase lo que tenga que pasar y que se venga como se tenga que venir y ya me cansé. Hay cierto latigazo que eso es lo que activa a Marte, la sangre, y Urano le dice, pues hágalo, si es tan berraquita, si es tan berraco, si es tan bravo, pues hágalo, tome esa decisión en su vida. Y ahí es donde nosotros decimos, este es el tránsito, Juan, donde los seres humanos decimos, ¿cómo cambia la vida? En un minuto, en un segundo, y no tanto por lo que pueda estar pasando afuera, muchas veces por lo que nosotros, Marte, tomamos la acción de decir, ya.
y sé que me va a doler, y sé que esto va a ser así, y sé que me va a parecer feo, y sé que voy a estar en controversia, y sé que me va a quedar sin trabajo, pero yo miraré qué hago. Si es en el área laboral, si es en el área de la pareja, si es con un hijo, toma una decisión contundente, toma una decisión Urano conjunción Marte en Géminis, donde le doy fuerza y le doy vida a esta decisión, asumiendo lo que se venga. ¿Qué viene después con esto, con esta conjunción a que nos invita? Inmediatez. Cuando nosotros hacemos eso en la vida, nuestra vida se acelera, pero me gustaría que lo tomáramos más a que somos nosotros también dueños, porque está ocurriendo en un escenario donde nosotros podemos hacer muchas cosas. Siempre que está Marte, asócienlo con su mano derecha. Entonces hay mucho que yo puedo hacer. Sí, podrá estar todo, pero hay muchas cosas que puedo yo hacer. Si fuera solo transpersonales, hablamos de otro tema porque está viniendo de afuera. No depende solamente de mí. En cambio, Marte en esta conjunción, Juan, nos pone, bueno, ya tomé esa decisión, ahora tengo que moverme de una manera que no sé, una manera inesperada, y ahí vienen estos cortos circuitos, estos crisis de la consulta, como tú dices, y ahora tengo que empezar a mirar, y sí, debemos empezar a responder con inmediatez a situaciones que nos presentó la vida o que nosotros con nuestra decisión marcial, con nuestra elección, porque Marte señala y Géminis muestra la idea. Entonces como que Marte llega y dice, Géminis, no lo dude más. Marte es especialista en Géminis en decir, tienes muchas ideas, pero esta es. Y Urano es del momento a otro donde estallamos. Muchas veces no tienen que ser conflictos, muchas veces son decisiones de vida, que por el contrario, claro, si tomaste una decisión de estudiar, a lo mejor te matriculaste, entonces tienes que ir ahora mismo a prepararte con una cantidad de elementos que necesitas. Si rompiste una relación en este momento, Urano-Marte o en este tramo, pero no es que Urano-Marte me rompieron la relación, no. Es que vamos tomando decisiones y vamos sintiendo el impulso de hacer las cosas. Esto es lo bonito que tiene este tránsito, que nos invita también a empoderarnos y a decir, pues sí, asumo las consecuencias de. Y vienen estos cambios que nos llevan como a decir de qué viene, ¿no? Mm, mm. Sí, Javier, y esto que estás mencionando, lo que pasa en una conjunción como la que estamos viviendo es que se planta la semilla que va a tener una repercusión en 6 meses en cuarto creciente cuando haga la primera cuadratura, en un año cuando haga la oposición y más o menos en año y medio cuando haga la cuadratura de retorno para volver a hacerlos 4 veces en Géminis. ¿Sí? Es como eh, si estuviera aprendiendo a manejar esta nueva energía y ese es el ciclo que hacen los planetas, siempre para mirar cómo transcurre una energía en la psique humana. Lo que hacemos es reflejar el mismo ciclo que tiene la luna en luna nueva, cuarto creciente, luna llena, menguante y nueva. Todo se mide en el círculo, en un mandala, de esa manera. Cuando dos planetas se unen, en este caso Marte, Urano, planta una semilla. Como tú dices, activa la mano derecha. En el caso de los zurdos, activa la mano izquierda. Sí. Y sobre todo que hay más, puede haber más zurdos con Urano Géminis. Bueno, en todo caso, activa, lo que quiere decir esto es que activa tu potencia, la forma rápida que tienes de hacer las cosas, porque date cuenta que tú puedes hacer muchas de esas mismas cosas con la izquierda, pero de una manera torpe y lenta, a menos de que seas ambidiestro, ¿no? Pero no quiere decir que no puedes hacerlas con la izquierda, sino que te vas a demorar un poco más. ¿Ah? Esto representa, como bien dice Javier, la energía de la energía de la energía. La energía geminiana, que es flash. O sea, Géminis, si hay algo que le cuesta trabajo es tener la paciencia para esperar que el otro procese la información, ¿no? O sea, es como, ya. Ya lo entendiste, ya, entonces vamos al siguiente paso, ¿no? ¿Sí? Por un lado, Géminis. Hay un exceso de vitalidad. Yo los Géminis que conozco siempre dicen, vamos a caminar, y eso se levantan temprano. Y si tienen un ascendente Géminis, van y hacen ejercicio todas las mañanas a las 5 de la mañana. ¿Sí? Cosas así, ¿no? Los Géminis necesitan buscar dónde distribuir esa energía, ¿sí? O si no, se congestiona el sistema nervioso.
Marte es la energía, es como lo dice Javier, la mano derecha, ese ejemplo es precioso, ¿sí? Es una energía ejecutora. Yo también te diría, Marte en tu carta y en tus espacios personales es cómo defiendes tus Mm. argumentos, cómo defiendes tu vida, cómo defiendes tu modo de pensar. ¿M? Tú eres de esas personas que, deje así, que el otro tenga la razón, eso ni para qué le discuto, ¿sí? Eso, ya dejémoslo así, ¿sí? O sea, ¿cómo está ese Marte en tu vida, no? No, es que tengo anemia. Bueno, es que esos glóbulos rojos están ahí bajitos por algo, ¿no? Es decir, Marte es el que dice qué quiere y cómo lo consigo. Y Marte, al ser el primer planeta por fuera de la órbita de la Tierra, es decir, entre la órbita de la Tierra y el Sol está Venus, Mercurio, la Luna, pero Marte es el primero que está con el cosmos, con el, con el espacio, es el primer contacto. Simbólicamente es aquellas funciones que tú activas para ir más allá de lo conocido, más allá del terreno físico al que ya estás, ¿sí? Si tú no activas a Marte, vas a seguir siempre siendo hijo de mamá y papá, es decir, llegas hasta la Luna, llegas a Mercurio y a Venus, Se queda en y la al luna. Sol y a la Luna, no más, ¿sí? Activar a Marte es decir, no, yo quiero algo diferente a lo que papá y mamá quieren. Yo quiero hacer una historia distinta. ¿Y para eso qué requiero? Aventurarme al espacio sideral, al más allá, a lo desconocido. Entonces Marte es la herramienta del aventurero que además está armado, que tiene la mano derecha activa y que dice, bueno, eh, necesito comer, necesito amar, necesito reproducirme, necesito generar vida, vitalidad, movimiento, actividad. ¿M? Territorio también, esto, amplío territorio, ¿sí? Por eso para los romanos la figura de Ares Marte era divina, porque era el que les permitía ampliar territorios, conquistar, ¿sí? Entonces, fíjate, Marte, Géminis y Urano es una energía que es totalmente disruptiva. Es una energía que en este momento para mí está marcando las pautas de lo humano por su ciclo de 84 años y que el ser humano tiene un ciclo muy similar. Entonces, detrás de Urano también hay una gran necesidad de una previsión de cómo sobrevivimos a nivel de clan colectivo humano. Entonces ahí están los ideales, las nuevas leyes, una nueva visión de vida, una visión más coherente con el entorno. Entonces hay unas idealizaciones, las energías limpias, no fósiles, es decir, eh, cómo podemos salvar y sanar a la humanidad, dice Urano, cambiemos, que las personas tengan siempre oportunidades y verán que el ser humano siempre va a florecer. Hay un espíritu prometeico ahí muy bonito, eh, un creer que todo se puede solucionar, que todo se puede armar. Entonces, fíjate, ese Urano con esos ideales, esas utopías que son hermosas, muy humanas, con Marte de por medio, es a veces muy frustrante que en Marte mi mano derecha no alcanza a crear la utopía. Y entonces es digno de mucha frustración, ¿sí? Porque ¿cómo es posible si yo con mi mano derecha hice un proyecto humano para las comunidades indígenas y para las comunidades aborígenes para que hicieran sustitución de cultivos y yo todo lo que hago y todo lo que hago y siguen cultivando coca y siguen, no sé qué, bueno, por decir algo, ¿sí? O siguen en la misma dinámica. Es decir, Marte, Urano también hay una serie de frustraciones de que lo humano no alcanza Exacto. a llenar la utopía, ¿sí? Entonces es sentirme como, ¿y qué más puedo hacer? ¿Mm? Eh, y además puede existir también, hay otro tema con Urano siendo regente de Acuario, una, ¿cómo decirlo? Una terquedad o una obsesión también de que ese es el único ideal existente y si le apuntamos con todo a eso, vamos a salvar a la humanidad, ¿sí? Y Marte entonces llega ahí con esas ideas y cuando llega Marte con esas ideas dice, y Saturno no me deja hacer esto, pues entonces nos vamos por las armas, pero de que lo hacemos, lo hacemos, ¿sí? Y es cuando salen todos los grupos armados y demás
a tratar de darle una solución por una visión utópica, ¿sí? Y no alcanza, y con todo y eso no alcanza, ¿sí? Entonces también Marte se siente un poco castrado y frustrado de saber de que todo lo que hago y no alcanza. Entonces, cuando llega a ese punto, se puede volver supremamente peligroso, un Marte armado con Urano, porque es explosivo, porque es como me siento acorralado de que mi utopía no se puede lograr y entonces exploto en mil pedazos, ¿sí? Entonces, date cuenta cómo, y sobre todo en Géminis, Urano Géminis son accidentes, son explosiones, ¿sí? Que en el fondo que hay una parte de la psique que no ha logrado canalizar estas expresiones que estoy mostrando o que no ha logrado también arrodillarse a decir, hasta aquí puedo como humano hacer ciertas cosas, ¿sí? Y entonces por eso voy a toda velocidad en ese coche, en ese carro, en esa bicicleta, en esa moto y me estampillo contra el mundo entero, ¿sí? Es decir, detrás de los aspectos Urano, Marte en Géminis hay que tener mucha precaución y hay que siempre pensar, esto tiene que pasar por una moral humana, o si no, esto se desborda y se desborda en explosivos, en accidentes, en obsesiones. Mira, esa palabra que tú mencionas, Juan, es la crisis y el peligro. Esa palabra que dijiste de peligro, típica de, pero hay que analizarlo, hay que empezar a mirar todas las aristas de esta palabra, porque es que en peligro constante vivimos los seres humanos. Fíjate esto tan interesante. A la final logramos tipificar de que, ay, Juan, qué peligroso que hagas tal cosa. No, Juan, qué peligro, pero qué peligro que hay en este mismo momento es donde tú estás dando ese live, si se suelta, no sé, la campana de arriba o se suelta y se esgaja el techo, pues hasta ahí llegó la transmisión. O sea, a la final Urano como que nos dice estamos envueltos en una situación de peligro. La vida es peligrosa. Así estemos quietos, puede ocurrir un uranazo y un uranazo de manera muy interna a través del sistema nervioso que no me deja ni gemir. O bueno, voy a gemir, pero será el último gemido. O sea, un derrame cerebral, un infarto. Y no necesariamente estoy, ¿sabes? En el campeonato de un equipo de fútbol y no necesariamente estoy en el campín o estoy en un escenario distinto. ¿A qué voy con estos temas? Que mira cómo también es tan importante ahora revisar cómo está la carga energética, en dónde nosotros nos estamos desgastando energéticamente, porque cuando hay mucho desgaste energético en una labor, en una relación, pues también es el momento propicio de antes de que explote, que no hemos mencionado al otro protagonista, Juan, que es Plutón, de lo que significa y lo que está haciendo Plutón en la conjunción que empezó ayer, 4 de julio, pues fíjate que le da más motivos, nos da más motivos para estar analizando que si lo llevamos al contexto psicológico, pues vamos a relacionar que esto es muy emocional también. Fíjate que tenemos a Plutón, tenemos a Marte y tenemos a Urano. El universo los pone y estratégicamente se dan todos los aspectos para que ocurra algo. Y ocurra algo que nosotros ya veíamos venir, eso es muy de Marte, cuando Marte llega a Géminis también es el momento de tomar una decisión sobre algo de mi vida. O sea, tampoco es que, ay, eh, la vida me sacó de un momento a otro. No, no, si tú te pones a mirar, hay una secuencia, hay un algo que tú dices, yo ya me la solía, porque Marte nos da mucho también esa sensación de olfato y de decir, bueno, esto puede llegar a terminar así, o esto puede llegar a terminar de esta otra manera. Entonces, el aspecto que hace Plutón a la conjunción de estos dos es demasiado punzante, demasiado atrevida también, para que ocurra algo significativo que posiblemente, casi siempre que dan estas conjunciones, Juan, posiblemente no veamos el por qué o el para qué en este momento o en este mes de julio o agosto o en el desarrollo de estos meses. Como que estos tránsitos casi siempre traen una ventana de oportunidad muy abierta donde vamos a poder como mínimamente comprender este tema. ¿Qué es importante también mencionar con este Urano-Marte conjunción acá? ¿Qué debo hacer y qué debo mover de acuerdo a cómo el mundo está actuando hoy? Porque fíjate que hay una resistencia también en lo que tú venías mencionando de que salen a hacer protestas o la protesta, esa es una protesta, ¿no? La política o la social que la podemos ver a través de los medios de comunicación.
Pero aquí sería muy bueno colocar la protesta mía. ¿Cuál es mi protesta frente a mi propia vida? Yo, Javier, estoy protestando ante la vida, no ante Dios, ni ante mi pareja, ni ante mis hijos, ni ante mi familia, sino ante mi propia vida. Tengo una protesta y una incomodidad y una irritabilidad, que esto también genera mucho Marte, Urano, y me irrito conmigo mismo. ¿Y dónde está mi irritabilidad y dónde está mi protesta, mi incomodidad? Ante mi propia estructura, algo así muy psicológico, muy junguiano, donde yo utilizo también esa fuerza para decir esto, yo no puedo seguir en esto. O sea, no me siento, yo no me siento cómodo. Mi protesta es esa, mi pancarta es esa. Porque hacerlo afuera, como tú mencionábamos, de hecho hasta hay videos de eso. Bueno, ¿y tú por qué estás en contra de la ley X? Bueno, porque sí, porque el grupo de personas o porque me dijeron que viniera aquí a la Plaza de Bolívar a decir que hay que estar en contra, pero la persona no lo aterrizó, no lo tiene adentro. Entonces, también es un aspecto que nos invita como a reflexionar frente a eso. ¿Cómo podría decir que cuál está mi gobernabilidad? ¿Cómo están mis parámetros o mis límites? ¿Y hasta dónde estoy en protesta conmigo mismo? O hasta a lo mejor llevo viviendo en protesta los últimos años y no me he dado cuenta, a lo mejor vivo en protesta o estoy protestando frente a lo que la vida me ha venido mostrando, a lo que he venido viviendo, haciendo sobre todo, que fíjate cómo Marte cuando está con Urano, además en Géminis, le da ese toque de frustración y de arrepentimiento por los hechos, típico de Marte, que es como el amigo de los hechos, y Géminis, pues que no se queda atrás, que al igual le ofrece un tapete ahorita como muy del pasado. Porque también hay que ver que Mercurio está retrógrado en Cáncer, entonces de una u otra manera hay una comunicación donde los hechos que estoy viviendo en el ahora no son tan aislados de la secuencia que he venido haciendo Marte, por lo menos como me he movido en los últimos meses desde que Marte entró en conjunción con Saturno. Esto pasó a principios de año, grado cero de Aries, luego pasó por Neptuno y ahora llega como a poder darle más vida y a entender. Quizás eso es lo que permite más Géminis, que nosotros también podamos darle un título, darle una palabra diferente a lo que se ha venido viviendo, teniendo en cuenta esa protesta. ¿Qué pasa si se niega? ¿Qué pasa si no la veo? ¿Qué pasa si no la atiendo? Pues ahí es donde viene el aspecto de Plutón. Mira cómo estamos acostumbrados, Juan, a veces a decir, bueno, los trígonos es de lo mejor que hay. Aquellos aspectos separativos entre un elemento planetario y otro, a razón de 120 grados, tiene una muy buena promesa y es muy bien aceptado. Pero aquí hay que ver que de los tres ninguno es suave. Plutón hace lo suyo, Urano ni se diga, y Marte. O sea, que hay que ver que el combo de tres, como aquellos amigos que tú dices, no, se unieron, no, los tres, como que imagínate los tres amigotes que pueden estar haciendo. Pues calculen ustedes la fuerza tan punzante que puede tener Urano, Marte y Plutón en esto. No siempre el sentido o la interpretación de trígono benefactor, de que obligatoriamente tienen que pasar cosas bonitas y agradables, Juan, porque es que están en trígono, a lo mejor la interpretación de trígono que yo tengo es muy egoica, ¿sí? Y el trígono que ofrecen estos transpersonales es mucho más allá de mi psique, entonces yo digo, uy, pero qué raro, esto está en trígono, debería dárseme o debería tal cosa, pero hay que ver qué es trígono para mí, qué es favorable para mí que ocurra en este momento en mi vida, en relación, y qué es favorable a nivel comunal, a nivel comunidad, a nivel masa, porque muchas veces hasta nos cuesta saber qué es tan favorable para mí. A veces tomamos decisiones, Marte en Géminis, creyendo que es la más favorable y resulta que digo, no, no era por ahí, o me debí esperar, o debí haber hecho esta cosa. Entonces aquí hay que analizar también mi favorabilidad en relación con la favorabilidad comunal, que es lo que ofrece el trígono Plutón-Acuario, ¿no? Urano, en estos signos también tan expansivos. Muy posiblemente podemos estar diciendo que Marte es apenas como la gotica, es apenas como ese fosforito que prende un algo que tiene un bien, Juan, que tiene un bien muchísimo más colectivo que personal. Es muy importante esto que estás diciendo de lo colectivo que y lo personal, porque Urano es una fuerza colectiva y Marte es una fuerza personal, ¿sí? Y Plutón es una fuerza colectiva, ¿sí? Entonces Marte es cómo aterrizo esas fuerzas colectivas en lo personal, ¿sí? Y ahí tú mencionabas algo cuando empezaste a hablar de no me puedo ni quejar, ¿no?
Es que fíjate cómo Urano como tiene que ver más con una visión utópica del ser humano, más mental, pura corteza prefrontal, nada de amígdala, nada de, ¿sí? Y Marte es totalmente amígdala, totalmente testosterona, progesterona, o sea, sí, sí, es curioso también cómo los aspectos Marte-Urano pueden ser castrantes de la libido o castrantes de la fuerza biológica instintiva, porque es como, eso no es humano. ¿Qué te pasa? Eso es muy animal. O sea, eh, el sexo no se hace es el amor, dice Urano Marte, ¿sí me entiendes? Es algo así como, no vengas acá con decir animalidades. Eso son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a desactivar a Marte. ¿Sí? Los aspectos Marte-Urano tienen un reto de tratar de integrar lo humano, lo trascendente con lo biológico y lo instintivo. Cada vez que cada 2 años hace la conjunción Marte-Urano, se planta una semilla de cómo voy a dar un paso más a entender estas dobles dinámicas, como uno, espíritu con materia, Mm. como uno, eh, lo sexual con lo espiritual, que a veces está a veces tan antagónico, ¿sí? Eso por este lado, y como en este momento está en Géminis, es como si me estuviera pidiendo cómo vamos a cambiar un marco conceptual al respecto, cómo le vamos a dar, o cómo estamos integrando todo desde este marco conceptual duro, rígido, moralista, al cual no le cabe nada nuevo, y cómo me niego a estas nuevas ideas. ¿Cómo se te ocurre, Juan Carlos, decir que lo espiritual tiene algo que ver con lo sexual? Olvídalo. Sí. Sí, entonces es como si estuviera pidiéndole abrir ventanas de conocimiento, de saberes. Mira, Javier, yo creo que este aspecto en general a nivel humano pues nos toca a todos, porque Urano es una fuerza transpersonal y tiene que ver con la cultura humana, con la visión que tenemos em, de crecimiento y desarrollo humano. Con esa visión comunal. Y al entrar Urano en Géminis está diciendo vamos a reaprender y vamos a bajarle un poco a estos marcos teóricos con los que hemos estado evaluando la humanidad para darle pie a otros marcos teóricos, a otra visión, ¿sí? Entonces, cada vez que Marte llega ahí, pues agiliza el proceso, le da acciones, lo, lo pone en evidencia, pero ¿a quiénes específicamente? A toda la humanidad, sí, pero hay unos en especial, ¿sí? Y en especial, pues los nacidos los primeros días de Géminis, los nacidos los primeros días de Sagitario, o sea, los primeros 10 días de Géminis, los primeros 10 días de Sagitario, son personas que están totalmente tocadas en este instante, sobre todo los Sagitarios que tienen unos marcos morales muy firmes con los cuales dirigen su mundo y su vida. Bueno, igual Géminis tiene unos marcos teóricos que es un poco más maleable, sin embargo, Sagitario tiende a ser un poco más rígido con esos temas, ¿sí? Y por supuesto, en cuadratura, los Virgos, nacidos en los primeros 10 días de Virgo, es decir, hasta el 3 de septiembre, y los Piscis, nacidos los primeros 10 días, ¿sí? Estos personajes en cuestión van a estar llamados a hacer algo con estos procesos en este año, estos 2 años de este ciclo, ¿sí? Lo que es 2026 y 2027, porque en el 2028 la conjunción se hará en el segundo decanato, entonces serán ya los que siguen en los cumpleaños, los que están por encima del día 3, 4 o 2, más o menos, ¿sí? Pero por ahora, los que tenemos el Sol en estos grados mutables, estamos llamados a tratar de integrar la energía de Urano. Y cada vez que pasa un planeta personal, como Marte, Venus, la Luna, eh, por allí, por encima de este punto, está ayudando, está dando, como dice Javier en este caso con Marte, una mano, la mano derecha de acción, de movimiento. ¿Y qué es cuáles, yo diría, las pautas a tener en cuenta, ¿sí? En una primera instancia y por encima de todas las pautas, yo diría, cultiva un ego fuerte para poder recibir este rayo. Es decir, ¿dónde está tu Sol y Saturno? Están cultivados, hay un carácter, hay un criterio, hay alguien ahí adentro
que le esté doliendo lo que le está pasando. ¿Hay alguien que está con la expectativa viva de todo lo que se está sucediendo alrededor? Bueno, entonces, si no hay nadie, empieza a que haya alguien, a que le resuene esta información, ¿sí? Por otro lado, hay algo que es algo así como viajar con una valija, con una maleta liviana, porque Urano empieza a mostrarte unas cosas y si tú estás muy cargado del pasado, no le pones atención a lo nuevo. Entonces es como aprende a viajar como sin tanto dogma, sin tanta respuesta para todo, sino un poco más abierto, un poco más como el turista. Un buen turista viaja con una maleta pequeña, ¿sí? Y lo que hace más bien es estar atento del ambiente y según el ambiente le va metiendo lo que necesita, ¿sí? Viaja con esas gafas de turista donde te dejas eh, sorprender por la vida, ¿sí? Acá es muy importante cultivar el desapego, Javier, porque puede ser que aparezcan una serie de personas y vínculos importantes en nuestra vida, pero cuando están apareciendo con Urano, vienen y van. Si yo quiero que esto sea permanente y para siempre, esto es un tema, ¿sabes? Porque con Urano lo que viene a hacer es despiértate, espabila, moviliza, ¿sí? No, no encuentra acá ya el paraíso y quédate ahí. Eso no es con Urano, ¿sí? Eso, ¿sí? Es como aceptar la transitoriedad también de las cosas, ¿sí? Dejar las puertas abiertas, lo que entra y lo que sale. Ser un poco más flexibles en el proceso. Eh, Porque si simplemente acaparamos la información y creemos que ya conseguimos la gran verdad con lo que conseguimos, con Urano eso se desaparece en menos de, apenas se ponga Marte retrógrado, apenas Urano lo toque otro planeta, vuelve y juega, ¿sí? Y hay algo muy importante, Javier, y es toda la creatividad que nos da Urano. Urano son los sistemas, el sistema estudiantil, por ejemplo. Nos dieron primaria, secundaria, el sistema universitario, un pregrado, un posgrado, ¿sí? Una especialización. Urano, de alguna manera, a nivel humano, hemos estado tratando de crear instituciones para canalizar el robo del fuego de los dioses y ayudar a la creatividad humana. Bueno, listo. Se ha plantado sobre mí colegio, universidad, bachiller, lo que sea. Se ha plantado en mí. Mira, cómo es importante entender el compromiso social que tenemos. ¿Cuánta gente, yo puedo decir, sí, pero yo pagué mis estudios, eso fue universidad privada, no sé qué, sí, pero con todo y que hayas pagado o lo que sea, hubo gente con buena voluntad enseñándote. Hay libros, hay gente alrededor. Los sistemas se componen de muchos seres humanos, ¿sí? Entonces, llega un momento dado en la historia con Urano cuando se pone en actividad, de ¿cómo vas a devolverle a lo social lo que la sociedad te dio también? ¿Sí? O sea, no podemos creer que este lenguaje que tenemos, que fue por ósmosis que apareció, no, hubo alguien que me enseñó a hablar. Y hubo libros, y hubo diccionarios, y hubo poesía que me ayudó a interconectar palabras, ¿sí? Y si hay de todo eso, hay humanos, hay un sistema detrás, ¿sí? Entonces también Mm. se trata es de no ser desagradecidos con lo que he recibido hasta el momento, sino más bien eh, tratar de ser creativos de cómo voy a devolverle a lo social lo que lo social me dio, ¿sí? Me dio educación, me dio vida, estoy vivo. Alguien tuvo que darme un tetero, tuvo que cuidarme del frío. Entonces, ¿cómo voy a devolverle también al mundo eso? Eh, Estamos acostumbrados a decir cómo me afecta un aspecto, qué va a pasar conmigo con este aspecto. Y también, ¿por qué no pensamos, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a entregarle al mundo con este aspecto, con esta innovación, con esta chispa, con este despliegue de oportunidad que me da en la psique? ¿Qué le voy a devolver al mundo, no? Entonces, eso para mí es un aspecto importantísimo con Urano tocando planetas. Si tú eres Géminis, Sagitario, Virgo, o Piscis, de los primeros decanatos, y la vida te ha dado muchas cosas y muchas oportunidades, ¿cómo también vas a devolver eso al mundo, a lo social? ¿No? Y mira, agarro desde ahí esto que mencionaste, Juan, de estos signos, porque hay un pelo en la sopa que no hemos mencionado.
y no podemos dejar de mencionarlo. Y si yo lo pongo en evidencia, no pago la cuenta. La sopa. Hay un pelo en la sopa, una mosca en la Eso es sopa. muy uraniano, por cierto, ¿no? Urano-Marte. Mira, Juan, tú mencionas Géminis, Sagitario, que son los opuestos complementarios, y de la misma forma lo que queda en cuadratura con Piscis y con Virgo. Esta conjunción que empezó Urano-Marte el día de ayer y que empieza a abrirnos un nuevo panorama para aprender, literal, con Géminis, a aprender a movernos en una manera no conocida. Y eso automáticamente alcanza a generar estrés. Entonces fíjense que es una pelota, es un tema que va, no es que Urano-Marte active el estrés porque sí, y nosotros en cine y se nos active el estrés porque sí, no, es que una cosa, una situación desencadena la otra porque es más cómodo para cada uno de nosotros movernos en líneas que nosotros sabemos y son conocidas y son habituales y hacen parte de nuestra cotidianidad. Pero recuerda que esto está en cuadratura con los nodos. Ahí está el pelo en la sopa. ¿Eh? Esta conjunción de Urano-Marte está en una Que si se fue cuadratura un ahí. pelo que se te cayó a ti en la sopa, Yo un pelo en la sopa y no es mío. Entonces a mí me queda mucho más fácil hacer la del pelo en la sopa, porque tengo fundamentos y bases de decir, señorita, hay un pelo en la sopa y se lo juro que no es mío. Desde ahí va. ¿Y qué pasa con esto? Vea, pelo en la sopa y me trajeron tintico, muchas gracias. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, hay que mirar también porque fíjate que los nodos son dos gatilladores y dos puentes que si bien el nodo sur es la parte cómoda, ahora incluso la misma conjunción es como mostrar que me debo mover incluso de lo cómodo y de lo incómodo. O sea, tanto nodo sur como nodo norte. Es como empezar a hacer dos paralelos, como que ni es aquí ni es allá. ¿Sí? Ni es jugarle a lo seguro, no, pero es que yo esto lo he venido cultivando y yo, sobre todo para estos signos, los que tú mencionabas, que quedan en las cuatro puntas que están ahí, Sagitario, que es prácticamente el que pareciera que no tiene ningún aspecto y es el que recibe todo a la final del día, está recibiendo todo en esos grados, tanto de frente, una oposición Marte-Urano, y de sus laterales también recibe movimientos. Y ni hablar de Piscis, y ni hablar de Virgo, que son los grandes protagonistas que han venido sosteniendo los cambios a través de los últimos 2 años con el paso de los eclipses y demás. O sea que también podemos mirar que es una situación de debo salir de lo cómodo nodo sur, esa cuadratura Marte-Urano, pero al mismo tiempo fijar un paso que no va a ser el definitivo, que no va a ser el definitivo, sino que me va a estar como moviendo, me va a estar trasladando en unas líneas donde ahí es donde quizás aparece la crisis del momento o de pronto, como tú mencionabas, la interpretación que le estoy dando a lo que va apareciendo. Coincido plenamente con estas palabras cuando tú mencionabas una maleta ligera y una maleta y un equipaje y sobre todo mental, porque como todos están haciendo desde Géminis, mentalmente, porque déjate la maleta física, que da igual, que si la llevas de bodega o no, eso lo acomodas o lo solucionas, pero ¿qué hay de la maleta de la mente, ¿no? ¿Qué hay de los recuerdos? Qué hay de todo lo que está acaparando la información? ¿Qué hay de todo lo que no deja todavía que pueda procesar en una velocidad distinta lo nuevo que está llegando a nuestra vida? Yo creo que, claro, para estos signos, pues se vuelve más complejo porque mira que esta energía geminiana, sobre todo para Virgo, que de pronto quisiera tenerlo mejor en control, que ya está saliendo. Digamos que aquí sí podemos mencionar que Virgo ya está entregando la corona, o sea, está por entregar el nodo sur, ya después de como que librar esa tarea y decir, bueno, ya prueba superada y nos volvemos a ver por ahí en una buena cantidad de tiempo. Creo que también Piscis la tiene un poquito más complejo desde el movimiento también que hace Neptuno con su signo. Digamos que aquí es como más complejo en los aspectos que puede llegar a formar. Una revisión de creencias, una revisión, un checklist de cuáles son las líneas que yo voy a empezar a cambiar, cuáles son las líneas que definitivamente no van. Y de pronto, pues de una parte creencias se podría mencionar con Géminis, pero también las interpretaciones, es que eso es clave. Fíjate en las consultas, en los temas de la psicología, cuando tú ves muchos de los dolores de la persona,
neuronales, de las patologías de crisis, de los nervios, de no puedo dormir, de conjunción Urano-Marte, que es el tema de hoy, en Géminis, que me tiene, no sé cómo resolver esto, que esto me tiene en conflicto, es que estoy estresado. Y mucho de eso radica en la interpretación que yo le estoy dando a esos acontecimientos que están pasando en mi vida, a eso que está pasando ahí. Entonces, parece sencillo, pero nos vemos cuántas veces quisiéramos tener como más manos y más ejemplos para poder manifestar y poner en la mesa, pero ¿por qué interpretarlo desde este lado? Claro, me queda, por supuesto, que tiene una función psicológica y de infancia y de emocional y de pasado, pero ahí es la invitación donde ahorita utilicemos esa energía geminiana de cómo le doy la vuelta a esto, a estos cambios, cómo le doy la vuelta. Todos los que nos están viendo aquí en TikTok, en Facebook, en tu canal, en el mío, identifiquen dónde está Urano, Marte, dónde está la acción de que debo moverme y cómo le doy una interpretación y ojalá tengas 2 o 3 interpretaciones. Ah, pero puedo hacer esto. Ricardo. Lo peor que puedes hacer ahorita es contestar a, es que esto no tiene solución. Juan Carlos, es que esto no tiene solución. ¿Cómo que no, Javier? Venga, miramos. No, pero es que esto no, porque a mí ya me dijeron y esto tiene solución. Debes correrte, Marte, muévete, mueve la psique, mueve el sistema nervioso y búscale otra interpretación, ¿sí? O usa la genialidad y si es que no la hay, fíjate esto tan chévere, si es que no la hay, invéntesela, Mm, mm. porque si no la ve, perfecto, invéntesela. La genialidad, invéntese una interpretación distinta que le permita agarrar esa situación o esa crisis o ese momento que usted está viviendo y poderlo desenmarañar, poderlo solucionar. Porque pueda que no la vea y sí, pueda que a lo mejor no la tenga, pero está bien también que yo me pueda mover por un lateral, me pueda mover de una manera distinta, ¿no? Fascinante. Como siempre, Javier, tu genialidad, hermano, cómo me gusta eso, lo práctico y lo genial. Es que ahí aterrizas de una el concepto y es esto, ¿no? ¿En qué ámbito de expresión humana necesito llevar una maleta, una valija más libre, menos atorada y menos asociada con tantos aprendizajes y tantos complejos, tantos miedos, tantos temores, tantas inseguridades? Y cómo más bien me pide la acción sacar al valiente, al guerrero, al que se le ocurre otra cosa diferente, al MacGyver, que de pronto ve que eso no es una simple cuchara, sino puede ser un destornillador o una, una herramienta para hacer otra serie de cosas y cómo puedo solucionar. Fíjate que la visión uraniana es la visión del ingeniero, que no busca, no se queda en el problema, sino en la solución. En la ingeniería lo que nos enseñan esos 4 años de ingeniería es busque soluciones. Los problemas ya están, ¿sí? Las soluciones. O sea, cuando usted le están hablando, no piense en problema, piense en solución a eso que le están hablando, ¿sí? Eso es un poco Urano. Y Urano con Marte es, bueno, manos a la obra con la solución, manos a la obra con tomar partido, tomar acción, tomar movimiento. Y Javier, ya que vamos manos a la obra y esto como es a lo Géminis, esto es así sin pensarlo, nos vamos entonces al horóscopo de la semana. Aries, velas rojas. No, Carlos, sí, se me hiciste el día. ¿qué te parece si hablamos un poco para cada signo zodiacal? Ahí te voy a desorganizar la pantalla más chévere. Vea, Juan Carlos, lo que me hizo hacer aquí, ¿no le digo? Yo sé, yo sé, yo Vea, sé, yo sé. esto es un Urano en conjunción a Marte, donde yo debo solucionar este pedacito. Permítame, ya coloco aquí. Sí. Y mientras tú arreglas allá tu monitor, tu pantalla, yo también voy a ir poniendo acá en el Radix, voy a poner lo que, mientras tú vas ahí organizando, quiero comentarles, ¿no? Una explicación que yo sé que la he dado varias veces, pero no importa.
Eso siempre es bueno darla. ¿Qué es lo que hace un científico, un biólogo, no sé, una persona que mira si las células están buenas o malas del hígado? Pues él no saca el hígado y lo pone en el microscopio. El patólogo saca un cortecito y el corte tiene que ser de tal forma que quepa en la plaqueta, la pone en el microscopio y de acuerdo a lo que mira en esa pequeña porción, hace un análisis de cómo está el hígado, por ejemplo, o el órgano que estén analizando y de esa forma entonces llega a unas conclusiones. Bueno, pues algo similar es lo que hacemos los astrólogos. Los astrólogos cortamos un pedacito de cielo cuando hacemos una carta natal y la ponemos frente al microscopio. En este caso no es el microscopio, sino el horoscopio, el horóscopo. Es decir, lo ponemos en el radix. Entonces, si yo quiero saber para Aries, ¿qué significa? Urano conjunción Marte, pues lo que hago es poner a Aries en el ascendente o en la casa uno. O mejor dicho, lo pongo en el mandala en reposo. Pongo a Aries en casa uno. Y así entonces la posición de Urano y Marte me va a aparecer en casa 3. Esto me va a permitir como astrólogo, es decir, como el que mira los astros, los planetas, cómo se representan a nivel humano, la lógica de esa interacción, astrológicamente hablando, pues entonces ya puedo decir y empiezo a tener argumentos para decir para Aries, esta situación le va a caer en casa 3 y ahí empiezo a hacer una interpretación. De esa misma manera, pues entonces yo lo que voy a ir haciendo es corriendo el ascendente cada 2 horas y cada 2 horas entonces me va a dar que ya después no es Aries, sino es Tauro y Urano-Marte pasa a estar en la casa 2 y así sucesivamente, ¿sí? Para cada una de las 12 casas. Entonces son generalidades que me van a permitir hablar de la generalidad de Aries y recomendar las velas rojas para Aries, según Urano-Marte, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir hacer el horóscopo, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes que son queridos oyentes, que saben dónde están su ascendente y saben dónde tienen los primeros grados de Géminis y todo, y dicen, no, Juan Carlos, pero es que tú dices que Aries y la casa 3 y a mí me cae en la casa 2 o en la casa 4. Tranquilos, pues miren la casa 2, la 3 y la 4, no pasa nada. La información les va a ser complementaria y ustedes pueden llegar a más bien a asociar unas cosas con las otras. ¿Cómo te fue? ¿Ya en estudio quedó bien el máster? Ya quedó presentable. Sí. Quedó presentable. Podemos empezar, mi estimado amigo. Bueno, hagamos una ronda rápida, ¿te parece, querido Javier? Pero ¿por qué Así como para rápida? que no, ¿Por pues que tu rápida por la familia no me va a conjunción decir, Marte-Urano? mira, tienes, exacto, por un lado eso y por otro lado tienes la foto familiar allá de atrás tuyo con todos los egipcios que me van a decir es domingo, ¿cómo me dejan a Javier trabajando toda la mañana el domingo? No. Capricornio, esto ya es parte del desayuno, hermano. Ya un domingo sin programa es como el desayuno sin huevos. Una cosa así. Bueno, muy bien. Muy bien, querido Javier Aragón, cuéntame, ¿para ti qué representa un Urano-Marte en casa 3 o generalidades para los signos Aries? Bueno, aquí cabe mencionar que la posición que tiene, sobre todo Marte como es regente de su signo, los invita a movilizar y a tomar quizás de todo lo que hay sobre la mesa, movilice una, por lo menos una. Si bien todo no se puede hacer ya, ese sextil que tiene, fíjate esa posición tan atractiva, Neptuno, Urano, que facilita que se empiece con un sueño. Y seguramente Aries tiene demasiadas restricciones, Saturno lo está diciendo, demasiados sueños, Neptuno lo está mostrando, pero esta conjunción le dice a Aries, haga una, empiece por algo así sea pequeño, pero empiécelo ahora. Es mejor empezar y ser dueño de una decisión que tener la fantasía,
Fíjense que ustedes tienen a Neptuno ahorita y este sextil invita a la conjunción Urano, que es momento de empezar con algo así sea pequeñito, así sea pequeñito. Quizás ahí es el mejor mensaje que a veces Aries puede como que accionarse mucho o decir de todo lo que hay y aprovechar esta energía. Siento que es un signo que debe llevar la delantera y está llamado a accionar, a cambiar, a hacerlo ya, ahora, algo relacionado a su sueño. Uy, sí. Mira, Javier, yo creo que Aries es el que más está sintiendo este aspecto con toda, porque Marte es su No, regente, porque los Aries están siendo muy tocados, están muy toreados, hermano. O sea, entre Neptuno que les está narcotizando con una serie de posibilidades, Saturno que les muestra los límites y que les está diciendo madura, sea adulto, responde, aprende a responder a esto y aquello, a lo otro. Te caíste, levántate, levántate otra vez y otra más. Y en la dificultad creces, querido Aries. No te quedes ahí llorando sobre la leche derramada, ¿sí? Y por otro lado, Marte y Urano, que es como si me inundara de posibilidades y creyera que me las sé todas y que puedo con todo solo, ¿sí? Ojo, acuérdate que eres humano, ¿sí? Este aspecto para mí es muy importante que Aries recuerde su condición humana y que no se exceda, porque con Urano de por medio allí y en casa 3, primero que todo estoy tan impaciente con que las personas no me respondan a la velocidad que yo quisiera, ajá. que es como si quisiera pegarle a todo el mundo, ¿sí? Por otro lado, acuérdate que por más de que quieras hacer cambios sociales, tu limitada función humana tiene límites. Entonces, la frustración al ver que no alcanzas con todo es humana. Abrázalo. No te exijas y autoexijas de una manera tan excesiva que puedes terminar quemado. ¿No? Recuerda que necesitas espacios de depuración y de tiempo. Descansa, no se te olvide descansar y comer bien, porque si no, este Marte-Urano pasa por encima de tu humanidad y cuando te vas a dar cuenta, llevas una semana sin dormir por una visión de vida o, ¿sí? Exacto. Eh, y, y yo creo que sobre todo, Javier, esto se puede canalizar con gente par y con hermanos. Si estás teniendo unas peleas y unas discusiones con tu hermano o con tu par, frena un poco el proceso y revisa qué es lo que está pasando acá, porque la pelea no es afuera, la pelea es adentro, con un proceso y cambiar unas estructuras y unos paradigmas internos, una visión con la que estás viendo el mundo que necesita ser renovada, cambiada, modificada. Totalmente. Además que Aries, fíjate, mientras tú ahí vas acomodando, Aries es un signo que va creciendo en el ejercicio de hacer. Aries va desarrollando también su energía en la marcha que se va sintiendo también fuerte en lo que hace, en los pasos que da. Eso es clave para este signo. Sí. Muy bien, Javier. Para Tauro, esta conjunción de Urano-Marte caería en casa 2. ¿Qué opinas, Javier, de esta conjunción de Urano-Marte en casa 2 o para el signo de Tauro? Yo pienso que Tauro es un signo que tiene una gran oportunidad. Yo veo esta conjunción como una excelentísima oportunidad para que Tauro haga lo que le encanta. Realidad, pragmatizar, aterrizar. Urano, ten en cuenta, Tauro, ten en cuenta que Urano estuvo dentro de tus signos 7 años. Pudo haber cambiado muchas cosas, pudo haber transformado demasiadas, cambiarte de país, bueno, tantas cosas que ha vivido Tauro con esto. Ahora sí que este es el aspecto donde se pone en marcha de decir, bueno, ponga ahora sí todo porque es momento de cimentar, es momento de sembrar, es momento de construir y quizás el signo al que menos le interesa a Urano transformarlo o cambiarle los planes es a Tauro, porque ya lo hizo, viene de allá. Entonces esta conjunción los invita a que ustedes sean muy conscientes de los recursos que ustedes tienen, las cosas que ustedes pueden utilizar. Fíjense que un Marte-Urano en la casa 2 en Géminis
es poder diversificar sus talentos, poderse mostrar al mundo de una manera muy distinta, apalancándose también de los demás, tomando como referencia cualquier cosa nueva que venga del extranjero, cualquier cosa nueva que venga de otras personas. Creo que es un signo que tiene literal, Juan, muchas cosas a la mano y el sartén por la mano derecha. O sea, tienes todo para hacerlo, para prepararlo y creo que la mejor manera de poder aprovechar este Marte Urano es moviendo lo que se tiene, que quizás ahí pueda que la avaricia de Tauro diga, no, pues que me hace falta muchísimo. Mueve lo poco que tengas, el local que tengas, las 3 mesas que tengas, el restaurante si es un restaurante, en actividad, ejercicio comercial. O sea, no pienses en algo que no se tiene, sino por el contrario, moviliza lo pequeño que tienes que está destinado, si se hace de una manera correcta, uraniana, planificada, novedosa, con tecnología, está destinado a crecer, por lo menos en esta vuelta de 2 años que le va a tardar a Marte, hacerlo que se mueva, que se desplace. Creo que esto está como muy en los recursos, o sea, pensar también en casa, en el cobijo, en la ropa, en los alimentos, en lo que ustedes necesitan, en los recursos de... Hay como tiempos para todo. Yo considero mucho Urano en Tauro, vacas flacas, Urano Géminis en casa 2 para ustedes, vacas gordas. O sea, 7 años de vacas gordas, pero hay que movilizarlo, hay que aterrizarlo. Sí, Javier, y además, bueno, eh, querido Tauro ha hecho máster en Urano, teniéndolo en su signo durante 7 años. Y esto es muy importante porque es haber encontrado que en los imprevistos está el valor, en, en poder mirar hacia atrás y decir, bueno, finalmente esto que se rompió, esto que se acabó, terminó generando un recurso importante en mi vida, terminó abriendo las posibilidades de otra manera. Eso es algo que ahora se viene a cultivar. Lo que hablaba en un momento dado de que la energía de Urano también es para devolverle a lo social. Tauro, ¿cuántas cosas has recibido del mundo y en este momento necesitan ser devueltas, dadas, entregadas de una manera creativa y productiva? A ver cómo vamos a dar más empleo, a ver cómo vamos a mover la economía con nuevas ideas y con nuevas formas de hacer las cosas. Mira, Javier, yo cuando estaba estudiando este aspecto en Géminis, escuchaba a muchos colegas que decían exceso de información. Un exceso de información, nos invade la información Mm, en Géminis, ¿no? Con Urano, Marte. Y yo pensaba, pero Javier, a eso es lo que estamos expuestos todo el tiempo. ¿Cuántos teras de información recibe el ojo a cada instante? ¿Cuántos teras de información los 5 sentidos, el olfato, el gusto? ¿Sí? Pero ¿qué hacemos con los millones de teras de información que se están recibiendo por todas nuestras interfaces de oído, todo lo que recibe? Pues pasarlas por un filtro individual. Tú pruebas algo, ah, no, a mí desde la infancia no me gusta la pimienta. Me dio esto sabe a pimienta, ya no lo quiero. Inmediatamente lo disiernes. Eso es lo que hace para Tauro, Urano, Marte en la casa 2, un discernimiento de la información, de todo lo que se recibe. Sí, es cierto que en ese momento recibimos más información por las redes sociales, en las pantallitas y todo eso, pero es que el ser humano está acostumbrado a recibir información. Lo claro. que tenemos que hacer es cultivar quién recibe la información. ¿Quién, qué pensamiento crítico está mirando lo que está viendo? O si simplemente soy un espejo, o si soy un simple reflejo, lo que recibo lo reboto inmediatamente. No, o sea, yo recibo, tamizo, veo de dónde viene esa información, veo su fuente, y si es buena, pues tengo un criterio frente a esa información y devuelvo el criterio. ¿Sí? No, es algo así como eh, ver el valor de discernir la información y cómo voy a trabajar en ese discernimiento de la información. Eso es un recurso que Tauro tiene en este momento para entregarnos al resto de los signos. Sí. Tamizar, me gustó eso de Tauro, que logre aterrizarlo y crear también su propia movilización de. Mm,
Es que fíjate que para eso las vacas y los toros tienen cuatro estómagos. Entonces, eso nos ayuda a procesar cosas. Claro. Muy bien, vámonos para Géminis. O si Urano-Marte está pasando por tu casa uno. Wow. Aquí en casa uno. Bueno, marca un periodo de 7 años, ya lo sabemos, que Urano va a estar haciendo muchas transformaciones para estos ascendentes y demás, pero específicamente existen las oportunidades y existen las herramientas. Creo que es el signo que si sabe aprovechar mm, lo que va a emprender, bien sea que sea algo nuevo, que vaya a hacer por primera vez, o la mejora y la actualización en su forma de ver la vida, sobre todo para ellos. Tengamos en cuenta que esta conjunción es muy física, Juan. Está llevando una línea muy dentro de ustedes, dentro de ustedes. Entonces hay muchas cosas que ascendentes, soles o luna no les está cuadrando y de eso se trata. Abrir espacios, no comprar una creencia totalmente, no fijar un tema de que tiene que ser así. Hasta ahora sonó el timbre. O sea, hasta ahora vamos a abrir la puerta a recibir la visita y cuando digo esto me refiero a qué es lo que trae Urano. Acabo de entrar, lleva un mes. Marte apenas está empezando a dar los primeros toques. Creo que es el signo que debe tener más open mind. Es el signo que tiene que hacer menos planes. Es el signo que debe estar mucho más abierto a que todo puede pasar, a que todo puede cambiar. Es el signo también que debe utilizar muchísimo las nuevas informaciones y es uno de los que está siendo llamados, en este caso, a tomar el micrófono, a conectar el micrófono de la garganta, de la voz, conectarlo con la psique, con el sistema nervioso y también esta capacidad y esta acción de contar, hablar, decir, escribir. Creo que si Géminis no hace esto, vas a enloquecer y te vas a volver un fastidio para todos los que están alrededor y una persona que nunca le va a cuadrar nada. Y por el contrario, vas a resultar interpretando a Urano por la parte de que el mundo es muy cruel y nadie me entiende, porque este es el pecado, Juan, este es el pecado de Géminis, que cuando tiene a Urano y aquí cuando no se abre a los cambios, entonces no ve que es él el que no está entendiendo, sino el mundo no me entiende, no me entiende la tecnología, no me entiende Juan, esto está un caos, no me entiende los amigos, no me entiende la pareja, nadie le entiende, entonces resulta a Géminis volviéndose muy exquisito, volviéndose muy especial, y entonces resulta que todo el mundo está loco, Urano, y cuando la locura está dentro de la invitación a lo nuevo está ocurriendo dentro de ellos. Entonces creo que Géminis tiene aquí una gran responsabilidad con la información que tiene en su cabeza e insisto, la interpretación que hace con ello. Sí, es que estaba pensando en el chiste ese, Javier, que va una persona manejando un vehículo, ¿no? Y prende las noticias, atención, atención, hay una persona en contravía en plena autopista haciendo de las suyas. Y escucha la noticia y dice, una como 1000. ¿Sí, Algo sí así. me entiendes? O sea, es el tema. A ver, querido Géminis, eres un provocador en este momento de unas discusiones interesantísimas, súper afiladas e importantes para amplificar la conciencia y derrumbar constructos que nos tienen encerrados en este momento. Muy bien, esa es la parte bonita, pero ¿qué precio tiene eso? Sí. ¿Sí? O sea, estar uno siempre siendo el provocador, siendo el que mete el dedo en la llaga, el que está diciendo, puede hacerse por varias razones. Una, porque realmente Urano está impactando tu mente y está dando unas visiones incluso geniales. Y otra también por una defensa a cualquier contacto emocional. Entonces me defiendo inmediatamente argumentando y contraargumentando y llenando de palabras las cosas hasta más no poder, cuando en el fondo lo que hay es un temor a una conexión de algo con alguien. ¿Sí?
Bueno, en todo caso, el mensaje que te quiero dar, querido Géminis, más allá de las velas blancas, las rosas blancas, no, mentiras, pongámonos serios. El mensaje que te quiero dar, Géminis, es que acuérdate que eres humano y que el impacto que estás recibiendo en este momento de Urano tiene que ser pasado por la moral tuya, por tu moral. Acuérdate de las cargas de responsabilidad que tienes con la vida que has desarrollado hasta ahora. Y no creas que por recibir este impacto y esta genialidad tienes todo el derecho de pasar por encima de todos y romper cosas que después van a generar un dolor enorme. Sí, vas a abrirle espacio a lo nuevo, pero no te olvides de tus responsabilidades y de tu parte humana. No te olvides tampoco de descansar, de dormir, de comer bien, porque Urano pasándote allí por encima de tu Sol, si lo tienes en los primeros decanatos o en general, pues, o si tienes un ascendente por ahí, puedes estarte sobrepasando y sobremodulándote por la visión que tienes, por una visión utópica. Ojo, te puedes quemar, se te puede quemar todo. ¿Sí? Cuando vas a ver sí, ese es un diagnóstico psicológico, quemado. No te va a provocar hacer más cosas. Entonces, eh, cualquier cosa vete a dormir, vete a descansar, cambia de actividad, abre un libro, déjate navegar entre las letras, mira la naturaleza, sal a caminar, encuentra cómo utilizar toda esta energía que tienes no solamente en la obsesión de una visión, sino también en el cuerpo. Acuérdate que tienes cuerpo. Juan dice salir a caminar. Yo los invito a salir a correr. Buenísima. Salgan a correr para no salir a correr de la vida y como dices tú, del centro, para no salir corriendo en esta expresión de la vida, vete a correr al parque, ¿sí? Tradúcelo y aterrízalo con ese tránsito ahí, en la acción. Querido ascendente en Géminis, ¿no? Yo creo que tenemos un... Por eso lo digo, hay que salir a correr y si no, sistema nervioso colapsa. Sí. Muy bien, Javier, vámonos para Cáncer o si aspecto de Urano-Marte cae en casa 12. Bueno, cáncer. Esto es mover las aguas internas. Estos tránsitos invitan a cáncer a hacer prácticamente una introspección, una disección interna del pasado. Creo que es una de las puestas en escena donde le conviene mucho, porque esto está, ¿a dónde lo pones? En la 12 En la es 12. que sí, en la 12. Lo Exacto, que pasa es que por la latitud con lo que lo estoy viendo no me queda tan bien ya, puesto, pero sí, es en la sí 12. es 12. Entonces, hacer este proceso interno de aquellas imágenes que atormentan. Resulta que Urano y Marte cuando llegan a este lugar le dicen a Cáncer, muchas de las cosas que se están viviendo hoy y muchas de las cosas que no, tampoco se están dando, se relacionan mucho con esta área de la vida donde se causa todo. Obligatoriamente Cáncer todo tiene un cauce, todo tiene una raíz, un nacimiento. Tener a Urano y tener a Marte en conjunción en tu casa 12 es empezar desde lo no visible, es devolverte a los temas de la raíz. ¿Cuáles son los conocimientos que ustedes tienen acerca de su nacimiento, acerca de la familia? Viajar más allá del tiempo, irse muchísimo más a fondo y no tratar de solucionar las crisis o los conflictos o las situaciones desde lo obvio, que para cáncer sería más obvio, más lógico, como solucionar los temas del hoy, desde acá, o desde el adulto. Por el contrario, este tránsito invita a hacer una evaluación muy interna acerca de, ok, eso es lo que estás viviendo hoy, pero ¿en qué momento nació? ¿En qué momento compraste esa forma de pensar? ¿En qué momento llegaste a estar donde estás?
si el tema es de peso, si el tema es de trabajo, si el tema es de relaciones, como que devuélvete que haciendo ese trabajo y haciendo esa acción mental y esa capacidad, vas a encontrar respuestas que en el afuera no se ven. Esto es muy interno, esto es muy espiritual. Entonces, en ese proceso también ustedes van a poder conectar lo que están viviendo hoy, lo que el mundo les ofrece hoy, en relación a cómo se originó. El origen es la palabra que estaba buscando. El origen, Juan, porque allí es donde cáncer, claro, empiezan a ocurrir una cantidad de cosas, pero cáncer no ve y no dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué? Y es muy fácil caer en el tema de la víctima porque me están sacudiendo la parte occipital de la cabeza, o sea, el inconsciente, me están sacudiendo donde yo no veo. Y Marte en conjunción con Urano es un gran activador de los enemigos ocultos. Y los enemigos ocultos no de los físicos que están afuera, sino de mis sombras, de mis miedos, de mis temores, de mis angustias. Entonces, creo que es un llamado sí o sí a actualizar el concepto de espiritualidad que cada uno de ustedes tienen para poder crecer. Sí, Javier, la otra cosa que yo estaba pensando es tener este punto tan creativo en el mundo inconsciente. A Cáncer se le vuelve en este momento como si fuera un medium, Mm. capaz de dar algunas palabras diferentes a algo que está sucediendo en el ambiente. Em, Querido Cáncer, es posible que estés viendo como en los sueños cómo se metamorfosean las ideas, pero trata de pintarlas, trata de pintar tus sueños, de escribirlos, trata de darles palabras, poesía, películas, arte, algo, porque eres un mensajero del más allá en este instante. Y de alguna manera, si logras canalizar tus visiones, son tus palabras y no, ojalá no te quedes callado en ello, ¿no? Porque también yo puedo tener unas visiones y todo y quedármelas solo para mí, pero en este momento con Géminis ahí es como háblalas, socialízalas, intercámbialas. De pronto en ese manipular de ideas y de imágenes, eh, al entorno le hace clic algo y sirve para destrabar situaciones sociales, familiares que están ahí como detenidas. Mm. Esto también es como si fuera él un depurador, Cáncer, un depurador de una energía del ambiente que necesita unas definiciones, unos cambios, unas renovaciones. Total. Tal vez Cáncer es como si se volviera el motivante para hacer esos cambios. ¿No? Eso Muy movidas las casas de cáncer, muy movido ese tema de la casa 8, 12 y ellos como recibiendo ese impacto. Que fíjate también lo punzante, mira cómo en astrología cada vez que Marte llega a la casa 12 o Urano llega a la casa 12 en las cartas natales o de tránsito así, revoluciones, pues esto desata mucha crisis interna, ¿no? Que no es otra cosa más que el llamado de la psique diciendo, hey, mira para aquí, hey, ¿qué hacemos con este pendiente? Como cual secretaria que está diciéndote, está pendiente esto y usted no me dice si lo archivo, si le doy cita, y como que está ahí que taladre hasta que se le dé un orden o hasta que se le dé una idea, o hasta conectar, ¿no? Muchas veces la función de esto es llevarnos a ese lugar, conectar con lo nuevo. Bueno, Javier, vámonos para Leo. Para Leo, o si la conjunción Urano-Marte eh, activa tu casa 11. Leo. Bueno, esta es una posición muy favorable, bastante, bastante favorable. Creo que esta conjunción Urano-Marte en la casa 11 le permite a Leo darse cuenta del centro y del foco y de la responsabilidad leonina también que existe dentro del mandala con estas posiciones. No solamente están teniendo esta conjunción allí, sino que esto tiene dos patrocinadores muy fulminantes, de una parte Neptuno, que le hace juego desde el consciente, y también Júpiter, que acabó de entrar a Leo. Entonces, fíjate que esto también es la antesala a una cantidad de crecimiento colectivo. Yo creo que esta es una excelente oportunidad para que Leo se tome en serio
que su planeta regente es el Sol y todo el sistema solar gira alrededor del Sol. Júpiter le está diciendo que es el segundo Sol, por decirlo de alguna manera, como que llega y Júpiter dice, es momento de crecer donde está Marte y Urano y por eso tienes un sextil y esa movilización que se puede hacer de manera colectiva. La casa 11 para Leo es un desafío por naturaleza, porque es la casa antagonista, es la casa opuesta complementaria a su casa 5. Entonces, esto también invita a que Leo se movilice de una manera novedosa con Urano, pero aquí hay un plus diferente, que a Urano le encanta estar en la casa 11. O sea, de una u otra manera como que Urano descansa y dice, tenemos las herramientas, contamos con la presencia, contamos con el conocimiento, porque además lo está haciendo en un signo que le permite. Creo que es uno de los aspectos, conclusión, de mucha expansión de conciencia personal y colectiva y ver esa resonancia en todo lo que ha sido su trayectoria. Está en iniciales. Fíjate, Juan, que está en iniciales, está iniciando puntas importantes, un Júpiter que lo pone a trabajar, que lo pone en sentido también muy filosófico con Neptuno que le facilita eso en la casa 9 y pues un Urano que está marcando y diciendo, aquí está el dedo. O sea, es aquí con Urano, con la comunidad, es con lo nuevo, es con la transmisión. Creo que Leo tiene herramientas y siente más la forma o el molde. Si no lo han empezado a hacer o todavía ustedes son Leos, ascendentes, soles, lunas, que como que todavía no saben hacia dónde, creo que es el momento de iniciar en la transmisión de la vida. Y si ya lo vienen haciendo, pues esto reafirma aún más el desarrollo de lo que está por venir en el ejercicio de por lo menos 2 años adelante. Uf, sí, Javier, yo creo que Leo está conectado con el Sail Gates, el espíritu del tiempo. De alguna manera, Urano y Géminis con Marte en casa 11 le está diciendo hacia dónde es que le vas a apuntar al futuro. Y con Júpiter empoderando el ascendente, le está dando una valentía y unas capacidades como nunca las ha sentido. Leo está en este momento para rugir, no para roncar en la noche solamente, sino utilizar el rugido durante el día, con unas capacidades de una visión previsoria única, ese Urano en 11. Eh, Esto también lo que hablábamos un poco del desapego de ideales es importantísimo. Si yo estoy aferrado como buen Leo a sostener un fuego que hice hace más de 15 años atrás y lo sigo sosteniendo, Urano le está pidiendo, necesitas renovar ese fuego a cultivar. Urano en 11 le está diciendo, debes cambiar los sueños, las ilusiones, la visión de vida. Y en este momento Marte allí le dice, vamos, y Júpiter ingresando, o sea, son las tres energías yang Mm. muy activas. O sea, Leo tiene superpoderes en este momento. Y además de superpoderes, es como si también recibiera ayuda extra. Urano-Marte, Urano-Marte entrando en la 11 son ángeles activos, ayudas en donde menos me lo esperaba. Gente que de pronto me da un cable, me estira una mano, me muestra unas nuevas formas de hacer las cosas. Acá el truco es también no quedar tercamente aferrado a unas ideas viejas. Esto también le está pidiendo a la vida Urano en la 11, deja algo así como las puertas abiertas con respecto a la socialización y el intercambio vincular, ¿sí? Eh, los grupos y las amistades pueden entrar y salir con Urano en casa 7, en casa 11. Si yo me aferro a una situación, puedo sufrir mucho porque, ay, no me están aceptando o esto no era lo que yo quería o lo que fuera. No, es como date la libertad de estar siendo maleable con los grupos, los clubes, las interacciones sociales. Em, Vienen y van, ¿sí? Porque es que Leo, como es un signo fijo, y Urano también viene de un signo fijo que es Acuario, quisiera sostener en el tiempo el fuego y estar allí siempre, pero con Urano le está pidiendo, vamos a la maleabilidad de los grupos y la interacción vincular, ¿sí? Ah, los cambios, exacto.
que de hecho es una manera también para Leo de oxigenar. Fíjate que también esto ayuda mucho en esa oxigenación de la búsqueda interna o de lo que se pueda narrar. Pues yo creo que Leo, mira, yo le diría a Leo, déjate de estar tan terco, eh, siendo con toda esa lealtad a unos principios que ya necesitan ser renovados. Es como abre la mente, sintonízate con el espíritu del tiempo y aventura. Da la aventura, da el paso a la aventura, sí. Mm. Bueno, Javier, vamos para Virgo. Para Virgo o si la conjunción Urano-Marte te cae en casa 10. Qué gran responsabilidad, porque esto es algo que Virgo necesitaba. Tengamos en cuenta que Virgo es un signo que viene de despojar, viene de sacar. Tenemos que entender un poquito la temática de lo que ha hecho el nodo sur en Virgo los últimos 2 años en relación a los eclipses. Entonces, de acuerdo a ese despoje, de acuerdo a ese desoje, de acuerdo a todo lo que ha sido la alquimia de la transformación con ese nodo allí, que están próximos a cerrar, pues esta conjunción Urano-Marte está en el sueño, está en la parte más alta de la carta, este medio cielo que pide también el momento presente, vivir muy en presente, vivir muy en la realidad, vivir muy como en mediodía, y es lo que hay hoy, accionar la capacidad de lo que se puede percibir hoy, y al mismo tiempo la gran oportunidad de empezar a construir las metas a futuro. Entonces creo que es un signo que vale la pena que se visione, visionar. No hay nada mejor que tener el cielo con Urano. Imagínate, Urano en el cielo. Urano en un medio cielo mostrándote una cantidad de temas, de ideas y todas posibles además, porque Marte cuando también está en esta conjunción, al hacer gran activador de la casa 10, no solamente puedes poner al servicio, que esta palabra servicio conecta muy bien con Virgo, al servicio todo lo que se puede llegar a gestar y a construir de manera colectiva. Por eso digo qué gran responsabilidad, porque un Urano en el cielo también se vuelve mucho el eje, se vuelve mucho el principio y se vuelve como el foco. A ver qué está pasando allí, a ver cómo se está haciendo. Creo que Urano es bastante prometedor en ese sentido de poder construir metas a largo plazo sostenibles y sobre todo retantes, porque todo lo que esté en cuadratura hacia el signo lo invita a innovar y a salir. Fíjate que también es un signo que en la medida que va a ir construyendo las nuevas bases del futuro, va dejando espacio para Urano, para lo inevitable. Dejar espacio también para, voy a desarrollar parte de mi agenda, de mis metas, casa 10, de lo que quiero conseguir, a dónde quiero llegar, cómo me veo y me visualizo en el futuro, pero al mismo tiempo siendo consciente de que el camino puede llegar a ser otro distinto al que yo, Virgo, estoy accionando. Entonces creo que tiene retos y responsabilidades, pero siempre lo he dicho, Virgo tiene la gran capacidad de llegar al fondo. La mayoría de personas Virgos, ascendentes o así, tienen la capacidad del trabajo constante en cuanto a su vida se refiere. Entonces creo que es una promesa interesante ahí. Sí, Javier, así como hablábamos de Géminis con Urano en la uno, ahora que hablamos de Virgo con Urano en el medio cielo, estas dos posiciones, ascendente o medio cielo, son las más visibles y las más importantes. Cuando hablamos de Géminis, que estábamos acá en el ascendente, es algo que me cae por destino, tal vez, ¿sí? Pero cuando hablamos del medio cielo, estamos hablando de una cosecha, de que Virgo necesita con responsabilidad social entregar de todo lo que ha recibido también, por un lado, dar, ¿sí? Por otro lado, ser vocero, pionero de una nueva visión de vida, de, de una, de una visión vanguardista, de algo que vale la pena atreverse, modificar. Es el que tiene la corona con Urano-Marte. Entonces Virgo tiene la responsabilidad de darle sentido, norte y decirle a la humanidad, ¿para qué es que sirve esto? ¿Para qué sirve tener Urano-Marte? ¿Mm? ¿Y cómo se lo da? Pues con mi trabajo, con mi día a día, con mi profesión, con mi vocación, con lo que doy al mundo.
Y no solamente a nivel externo, sino que la casa 10 también muestra cómo puedo hacer una ruptura con paradigmas familiares, maternales y de legado materno. Urano-Marte está diciendo, deja de hacer las cosas por agradar a tu clan o a tu familia o a tu mamá. Necesitas romper este paradigma. Empiézalas a hacer para generar tu propia cosecha, no la cosecha de sueños inconclusos de tus padres, en especial de tu madre. Empieza a generar tu propia cosecha. Rompe este cordón umbilical que siempre te ha estado atando. O sea, Virgo es esta imagen de la madre y la hija, y me refiero madre, hija o hijo, hijo, madre también, que es un cordón que no se termina de romper, porque es esta Perséfone que va al inframundo y sale nuevamente y mamá, mamá, todo lo que me pasó y después va al inframundo y, ay, querido Hades, cuánto te extrañaba. Sí, entonces es como de las dos, ¿sí? Entonces Urano en el medio cielo está pidiendo como, bueno, ¿y tú qué? ¿Sí? ¿Vas a seguir subordinado a la Gran Madre? A tener todo bien, todo en orden, a sacarle sonrisa siempre, a tener todo eh, efectuado, puesto en la tabla de Excel, en el cronograma. No, o sea, llegó la hora de empezar a actuar para tu propio ser, no para mantener el status quo afuera, solucionándolo todo, ¿sí? Esto está pidiendo dónde está tu vocación, dónde está tu alegría, dónde está tu terreno seguro, dónde está lo que amas, dónde está la posibilidad, dónde está la aventura, dónde está tu juventud. Ánimo, querido Virgo, a darle honor a esta corona que tienes puesta durante 7 años de este Urano en el medio cielo. Desorganízate, algo así, ¿no? Ah, sí, Urano, Urano, desconéctate. desorganízate. Pórtese mal para que la pase bien. Esa me gustó, hermano. No, ya aquí quedamos. Si es en lugar de velas, velas verdes, pórtese mal. Querido Virgo, pórtate mal. Mira, sé desobediente. Muestra el valor de la desobediencia en el mundo. Bueno, todo este tema, esto es o sea, Urano en el medio cielo no es fácil de llevar. No es fácil de ser portador de esa antorcha. ¿Sí? Fíjate, en los Juegos Olímpicos lo vemos, ¿no? ¿Ya? Sí. Eh, Llevan el fuego y protegen ese fuego y de todo para llevarlo. Tú llevas el fuego en la corona, en la cabeza, en tu profesión, ¿sí? ¿Cómo le vas a dar sentido a lo disruptivo, a la rebeldía? Recuerda que por rebeldías que Adán y Eva nos tienen donde nos tienen y por rebeldía y si no existe la rebeldía, alguien que le den la orden de mandar una bomba atómica podría acabar y colapsar el mundo. Es decir, hay que empezar a ver la rebeldía desde otro punto de vista, no de un punto de vista negativo, sino muy positivo. Es lo que más humano nos hace. ¿Mm? La Mm. revolución, la rebeldía. Bueno. Ay, Virgo. Bueno. Pasemos ahora a Libra, Javier. Vamos a hablar de Libra o si la conjunción Urano-Marte te cae en casa 9. Esta me recuerda mucho, este tránsito que está viviendo Libra me recuerda mucho las energías de fluidez donde los cambios no siempre invitan a que algo se tenga que desarrollar, sino que se va moviendo también al compás de la vida, del futuro. Libra está muy futurista. Libra, yo siento este cambio que le abre caminos. La flecha, vas por un camino y ves la flecha que dices por aquí. Esto de Marte-Urano en la casa 9 para ustedes les abre una oportunidad y una visión distinta de interpretar el mundo, lo que han vivido, las creencias, parte del desarrollo también de la función. Fíjate cómo esto es un gran campo de energía para Libra, que a veces es como tan, hagámoslo, pero entonces con la aprobación o con el aval del otro, Libra que siempre está buscando como la salida más idónea y que todos quedemos felices. Y aquí este Marte Urano le invita a que no, que de otra, que también
ciertas diferencias pueden llegar a abrir caminos y eso facilita también incluso la comunicación y más adelante poder estar mejor con otros. Como Libra es un signo que está siendo tan retado con todo lo que tiene en Aries al frente, con Saturno, con la exigencia, con demás, yo veo esto para Libra como una gran puerta que se abre. Si de pronto eres de signo Libra y sientes que se cerró una, se cerró dos, aquí sí que podemos decir, se está abriendo un portal con muchas oportunidades en la casa 9, porque la casa 9 es muy viajera. La casa 9, la función de la 9 es abrirnos un paradigma totalmente nuevo, muy sagitariana, muy jupiterina, muy de esto. Y creo que Marte y Urano allí es invitarles también a algo novedoso, muy normal que los Libra estén migrando, haciendo una migración, fíjate esto, migrando una carrera, migrando sus creencias, migrar hacia algo desconocido, migrar hacia algo que nunca incluso se imaginaron con Urano Géminis. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a estar estudiando esto en Casa 9? ¿Qué me iba a imaginar yo que se me iba a abrir esta oportunidad? ¿Yo qué me iba a imaginar? Como que me imaginé mi vida con un final distinto y Urano, Marte me abren toda una capacidad de muy fluido. Yo siento esta energía demasiado tierna. Con todo lo áspero que hemos podido hablar acerca del programa o de esta conjunción, creo que aquí la facilidad del aspecto le permite a Libra disfrutar de esto que la vida empieza a mostrarles y ser parte de ello. Qué bonito, Javier, sí, que no todo es malo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es muy bello ahí. No, me encanta porque mira, Javier, yo creo que algo que nos ha hecho mucho daño como humanidad es tener unas construcciones morales y filosóficas demasiado estrictas, lo cual hace que nos peleemos entre familias, entre clanes, entre países, por nuestras religiones y convicciones políticas y de género. Uy, y eso es casa 9, fíjate. Eso es Dios, religión, política, género. O sea, las convicciones que tenemos en casa 9 son tan importantes en nuestra vida que es lo que hace que movilicemos el resto del ser. Es la zanahoria que pone al caballito a andar, Mm, la visión de vida que tienes, ¿sí? El hecho de que Urano y Marte estén ahí en casa 9 es una ruptura de esos paradigmas. Imagínate, Javier, si yo como Libra creo que la única forma de vivir es por una convicción de vida sociopolítica, eso de tener plata, no, ¿qué les pasa? ¿Sí? O viceversa, eso de no tener plata, no, ¿qué les pasa? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Urano, Marte, me cambia, da la vuelta a la tortilla y empiezo a pensar, me da la vida la oportunidad de pronto de tener ese carro, de tener esos bienes, de tener esa situación que en un momento dado yo consideraba que era para oligarcas o para una porción humana que era totalmente injusto el manejo de los recursos de esa forma. ¿Sí? Por la visión de vida. Entonces, me terminaba autosaboteando o boicoteando tener o vivir mejor, ¿sí? O viceversa, si hasta ahora he creído que la única manera es el Dios dinero que tengo en mi cuenta bancaria y demás, ¿sí? Y que no me doy cuenta de las virtudes humanas, empáticas e importantes de, de botarlo todo e irme a almorzar un día ya a la plaza de mercado con la gente común y corriente y sin tanta bobada del restaurante fino ni tantas cosas. Es decir, lo que quiero ponerlo es no solamente de un lado ni del otro. Con Urano lo que sucede es que siempre me cambia. Esto lo puse en términos económicos, pero también pongámoslo en términos políticos, que soy de izquierda y que lo único que existe es la izquierda. Qué interesante con Urano, te está volteando la vida. Tú mencionabas algo, Javier, que me fascinó. De repente la vida me está dando unas oportunidades y me están abriendo unas cosas que Libra dice, ¿cuándo me iba yo a imaginar estar en estas? ¿Sí? Entonces, ¿para qué pasa eso con Urano? Para que no seas tan cabeza dura, porque yo sé que tu visión de la justicia y demás, pues es bastante importante y necesaria para lo humano. Pero ¿hasta cuándo?
¿Por qué no dejas que Urano haga lo suyo, renovándote las ideas y renovándote hacia dónde le apuntas en la vida? Eh, Porque ¿por qué la vida tiene que ser solo de una sola pieza por siempre? Eso estaba funcionando bien para antiguas generaciones que vivían 50 o 60 años, pero ahorita que vas a vivir por encima de 80 años, lo mismo, 80 años en lo mismo. Sí. O sea, date el permiso de tener muchas vidas en una, de tener muchas y múltiples opciones. Cambia en este momento, dale la vuelta a la tortilla de las convicciones filosóficas, morales, religiosas y de género que has tenido tan encasilladas que no te están permitiendo ver el más allá, que te invita siempre en la casa 9, el, el extranjero, algo que está un poco más allá de los conocimientos de siempre. Incluso si lo ponemos en otros ámbitos de los académicos, si hasta ahora solamente has regido tu academia por las normas APA, por una serie de factores, publicando los journals, no sé qué, ¿y qué tal si lo haces distinto en este momento? ¿Y qué tal si hablas más para el público en general, no tanto para las revistas o para los journals? ¿Qué tal si haces un conocimiento más digerible, más para el cotidiano, Práctico. más para el común, más práctico también, ¿sí? O sea, es como cámbiale la vuelta a la tortilla, dependiendo en qué rango estás, porque Libra siempre, lo que va a buscar siempre Libra, Javier, es ponerse al otro lado de la balanza, ¿sí? O Eso. sea, entonces, la vida te está diciendo en este momento, con tus convicciones y tus filosofías de vida, cómo estás depolarizado en una sola lado de la balanza. Empieza a dar al otro lado. ¿Sí? Y eso es muy Sí, liberador y como dice Javier, es muy bonito. muy esperanzador. Mm. Bueno, Javier Aragón, ya casi. Mira, ya vamos en Escorpio, en la fase 8. Bueno, vámonos para Escorpio. Escorpio o casa 8. ¿Sí? Bueno, momento de hacer. Hay un refrán que me llega mucho mirando esta conjunción y en este caso se juntaron la crema y la nata, Urano y Marte. Cabe resaltar que Marte es es uno de los planetas regentes de Escorpio y al estar en la casa 8, pues hay que poner en marcha, hay que hacer algo, hay que empezar a hacer una separación. La casa 8 invita a separar lo muerto, lo que ya no sirve, con la vida. Fíjense que la casa 8, donde está ocurriendo esta conjunción Urano-Marte, separa la casa 7 y la casa 9. ¿De dónde vengo? El pasado. Urano-Marte vienen de un pasado, entran a una casa de reciclaje que es la 8 y al mismo paso está dando a la 9 que será lo renacer. En la 8 se descomponen viejas estructuras. Un Marte para ti, Escorpio, en conjunción con Urano, está invitando a hacerlo diferente, a hacer un corte y una depuración emocional de creencias totalmente distintas a las anteriores transformaciones que has tenido en la vida, apalancándose, proyectándose también en lo nuevo, proyectándose en nuevas tecnologías también. Esto le va a servir mucho a Escorpio porque lo va a dejar limpio. Es como el águila cuando entra esta metamorfosis, Juan, de las plumas, después de 40 años, esta historia que la hemos escuchado muchas veces, y se van de manera autónoma, Marte casa 8, o sea, está en su casa, se empodera para con su propio pico retirarse las plumas, las garras y entrar en una etapa de transformación que es lo que brinda. Eso está pidiendo Urano estos 7 años. Tal parece que hay que retirar muchas plumas, muchos conceptos mentales tratándose de Géminis y es una gran oportunidad de ponerse a hervir, ponerse a procesar en la pitadora, ¿no? Como que en esta casa 8 es tan caliente, es tan plutónica, tan visceral también, que al mismo tiempo ablanda lo duro, la dureza de la vida, lo que de pronto no han logrado conseguir o transformar, están en un momento de cocción. Marte es una temperatura muy directa, muy abierta, es un torpedo, y Urano que brinda todas las condiciones y las alternativas de poder ver un mañana y que la vida tiene.
y sigue y continúa más allá de los obstáculos o de los muertos que podamos estar pisando. Creo que es un tránsito, yo lo veo muy espiritual. Fíjate que incluso más espiritual de lo que podría ser en la 12, que a la final es mucho más espeso. En cambio, la 8, todo lo que pasa por la 8 sale nuevo, sale renovado. Es la casa de la muerte. Entonces, un Urano-Marte allí, pues obviamente retira todos los vacíos y retira todas las impurezas. Y creo que lo deja más, deja a los escorpios más ligero, con un aguijón más afilado, pone a los escorpios como más directos con su propio veneno en la usabilidad, porque en la 8 es donde nos reciclamos para empezar un nuevo ciclo, realmente. Sí, Javier, uy, yo creo que si hay signos que tienen un trabajo poderoso en este instante, uf, es Escorpio, ¿sí? Date cuenta cómo la figura de la canasta, en donde Urano-Marte está activando, ¿sí? Escorpio está sentado en primera fila viendo, Todo. viéndola con toda, hermano. Y sus dos regentes totalmente implicados, ¿sí? El regente número uno, que es Plutón, haciendo unas transformaciones familiares, sociales, del clan. eh, es muy probable que esté casi que hasta cambiando de apellidos, hermano. O sea, con ese Plutón en cuatro, Sí, es una cosa loca, hermano. sí, Sí, sí. sí. Y por otro lado, Marte en la 8, que es el otro regente con Urano. O sea, Escorpio está loco, hermano. Está loco en este instante. No sabe para dónde coger o cómo hacerlo, o cómo se coge esta olla caliente, cómo se atrapa esta olla caliente, dónde está la manija, dónde, ¿sí? ¿Cómo lo movilizo? Entonces, querido Escorpio, te estás muriendo en vida. Se están muriendo partes de tu ser, que necesitaban, porque con esa bendita terquedad que tienes, qué pena que te lo diga, querido Escorpio, pero es que tú eres un signo fijo. Entonces, tú has logrado muchas cosas en tu vida y has hecho identidad gracias a la terquedad, gracias a la perseverancia. Pero en este momento, Urano, Plutón e incluso Júpiter allá en la corona te está diciendo, vamos a hacer unas renovaciones. Fíjate las renovaciones de casa, de Ah, familia, de piso. hogar, de piso. Fíjate la otra renovación y lo otro que se diluye. Las rutinas del día a día, los hábitos, ¿sí? eh, las relaciones vinculares profundas, Urano-Marte. ¿M? ¡Guau! Sí, esto es un movimiento y todo, ¿en qué objetivo? Para reencontrar un nuevo sentido. La corona Júpiter arriba está diciendo, vamos a hacer de nuevo. Y tú dices, pero es que ya tengo 70, es que ya tengo 80, es que ya tengo 90. Sí, de nuevo. Qué pena, Scorpio, pero es que tú tienes que saber que viniste a este mundo para estar muriendo y renaciendo con mucha frecuencia. Si hay alguien que tiene muchas vidas en una, son nuestros queridos Escorpio. Entonces, deja ya de estar llorando sobre la leche derramada, querido. Me haces el favor y te levantas, mentón en alto, mirada de sabiduría, que tú sabes muy bien cómo es que se muere y se renace, ¿sí? Y a Así es. renacer, a reverdecer, a renacer, ¿sí? Con toda, dejando morir aquellas cosas que ya están caducas. Eh, Hay que hacer un trabajo interno y personal, sin duda alguna. Plutón en casa 4. ¿Dónde está el terapeuta? Vamos a buscar al terapeuta si es que no estás hablando con alguien. Por favor, tú necesitas desahogar una serie de cosas. Vamos a trabajarlas y a elaborarlas. No dejes que se termine explotando o más bien implotando en una fuerte depresión el producto. Más bien utiliza la tristeza y la depresión de lo que se está muriendo para tener la fuerza, la valentía y los cojones para renacer. Necesitamos de ti, Escorpio, porque si tú no das el ejemplo, entonces ¿quién lo va a dar? Si Escorpio no da ejemplo de la resurrección, ahí sí el resto de signos nos jodimos. Imagínate el que debe ser el gurú de ese proceso alquímico, renuncia a su aguijón, renuncia a la transformación. ¿Qué podemos esperar el resto de signos? Sí, la tarea está larga ahí.
Que se lo digan dos lunitas en Escorpio, además el que tengo enfrente es más Escorpio que yo que me consideraba intenso, jodido de todo. No, Javier, eso, Luna, Marte, Plutón. Sí, no, indiscutiblemente, Juan, es una invitación a reflexionar, bueno, reflexionar después de asistir al velorio, después de asistir a la muerte. Hay algo que Scorpio es un eslogan, no debe olvidar. Obligatoriamente para renacer, previamente debo atreverme a morir. Entonces, siempre teniendo en cuenta, es más fácil ir al velorio de otro que al de uno mismo. Ahí es donde Scorpio dice, ahora la boleta la tienes tú. El universo está diciendo, ahora siga usted bienvenido, que aquí está su cajón y estas son sus medidas. Esto en versiones, esto en temas de la vida, de lo que va poniendo, incluyendo los desafíos y los imprevistos, porque ¿qué más imprevisto que un Urano Marte en la casa 8 para Scorpio? O sea, ¿qué más imprevisto que eso? ¿Mm? Y Javier, yo sé que acá le hacemos el chistecito y nos reímos y todo, pero yo quiero decirte, querido Scorpio, que sé por el drama que estás transitando, sé el proceso de vida y lo empatibilizo. Lo que pasa es que solo hasta que logramos tomar cierta distancia con la problemática empezamos a encontrarle soluciones. Si nosotros nos enfrascamos tanto, y hay mucha posibilidad de enfrascarse, porque fíjate lo que te digo de tiene la canasta enfrente, toda la energía se puede enfrascar, y me puedo quedar enroscado en una situación, envenenado en un problema, en una visión, y dele y piénselo y hágale cuando en realidad todo esto, recuerda que este es un renacimiento. Tú eres el portador de Júpiter en la corona, pero para que Júpiter tenga la corona necesitamos hacer unos cambios y se necesitan morir ciertas partes de la vida y se necesitan hacer ciertas renovaciones de hábitos y cierto direccionamiento de vida. Eh, pues ánimo, dale. Ahí está Scorpio en su proceso de... Tú acabas de salir de Escorpio, hermano, ahí nos quedamos, ¿no ves? Que las lunitas en Escorpio. Imagínense ustedes dos lunas en Escorpio hablando de esto. ¿Cómo lo agarramos para no quemarnos? Bueno, vámonos para los buenos aires de Sagitario. Está. Vámonos para Sagitario. O si Urano-Marte te cae en casa 7. Aquí hay una puesta en la escena interesante porque es una conjunción que facilita mucho a la novedad, facilita mucho a lo nuevo, sobre todo por la entrada de Júpiter que ya tiene Sagitario, que es su regente en la casa 9, mostrando también esas facilidades de cambio, transformación en lo positivo que ustedes quieran también. Es como, yo creo que el tránsito más soñado para Sagitario es este, porque es tener a su regente en una posición muy favorable y al mismo tiempo tener el beneficio del reto y de encontrarse con la dificultad cara a cara. Porque esto no pasa desapercibido, Juan. Tú sabes que un Urano, Marte, en nuestro descendente, para ellos en la casa 7 muestra claramente qué hay que hacer, con quién hay que hacer, con quién hay que terminar esta relación. O sea, no es un tema de tan raro por dónde será. Ay, pero ¿cómo llegará Sagitario? ¿Cómo será eso de Urano, Marte? No, esto lo tienes al frente, por no decir en las narices. La casa 7 es muy obvia porque es con el otro que me estoy relacionando y esto no es un tránsito suave. Por el contrario, es un tránsito que viene a mostrar qué tipo de relaciones y vínculos debo estar ajustando en una posición con la proyección de lo que ustedes quieren realizar, con el planeta Júpiter que también terminó un ciclo. Ya la depuración que necesitaba hacer Júpiter la hizo durante el año pasado y parte de este que fue en la casa 8. Entonces ustedes están como el ave fénix, están en un renacer, están prácticamente con un plumaje nuevo. Ustedes ya no son lo que decíamos hace un rato de Escorpio de las águilas, que nos quitamos el pico y las garras.
Ustedes ya pasaron por ese proceso. Claro, ahí es necesario también no solamente retirar relaciones, sino también comprometerse con las otras relaciones con los que voy a empezar a caminar el nuevo ciclo de vida, mi nuevo retorno. Creo que ahí es donde las alianzas son claves para Sagitario. Pero en primera línea necesita mirar quién está al frente, llámese pareja, llámese hermano, llámese socio, quién está al frente y es obvio lo que está pasando ahí, que debes realizar algo. Pero un pronóstico muy favorable frente a esa crisis que se pueda desatar en relación a sociedades. Mm. Sí, la pareja, el cónyuge, o los socios que están enfrente y sus novedosas situaciones que traen, en lugar de empezarlas a renegar, es decir, volviéndolas a negar, y esto no está pasando y esto no está sucediendo, conviértelas en ese trampolín. En este momento tienes el don y la capacidad de ser el lector de la voz de la psique, el lector de los símbolos, con un Júpiter en Leo en la 9, o sea, estás en tu cuento. O sea, aquí sí Sagitario está que lee la placa o la patente del vehículo de adelante, 777. Hoy el día va a estar súper bien. Sí. Sí, Mira, Sagitario va a estar leyendo todo, que el pájaro bajó más bajito, que el amanecer no sé qué pasó, que la nube, se encontró la pluma. que se encontró la pluma, que bajaron los ángeles. Sí. O sea, este es un momento en donde hay que leer las rupturas y las situaciones novedosas y raras que estén sucediendo en el entorno y sobre todo con tu pareja y con tus socios, de una forma para despertar. Está diciendo, espabila, mira que el mundo es más amplio, y cómo se reactiva la vida, además. Tal vez lo que esté sucediendo con tu pareja es un motivo para que tú tengas más capacidades y más fuerza y que saques tu voluntad a moverse, eh, porque de pronto estás muy dormido, de pronto estás dejando y delegando en otros parte de tu estructura. Entonces, con un Júpiter en 9 y Urano y Marte, es como eso que está sucediéndole a tus socios en lugar de estarles criticando lo que están haciendo o como lo están haciendo, eh, actívate, eh, modúlate y dale con fuerza y con actividad y no estés delegándole al otro que haga lo que tú puedes hacer. ¿Sí? Entonces, llegó el momento de hacerlo. Y esto va a ser muy, muy gozoso. Imagínate el regente pasando por Leo y por la casa 9, es una renovación de filosofía de vida, posibilidades, viajes, vocación, un Futuro, reencuentro con mi vocación olvidada. claro. Sí, están en un momento muy, ese tema de, creo que es una de las mejores posiciones para Sagitario, incluso más que cuando el mismo Júpiter está en Sagitario, que me engolosino tanto que no veo. En cambio, así teniendo lo de la casa 9, digamos que de los dos similares que puede tener de signos de fuego, ahí es donde pega mejor. Mm, sí, correcto. Bueno, Javier, ya casi, ya casi. Ya vamos a, mira, Capricornio, llegamos a la montaña. A la montaña. Llegamos a la Vamos por montaña. Capricornio. Capricornio o si la conjunción Urano-Marte la tienes en casa 6, Capricornio o casa 6. Algo favorable. La casa 2, 6 y 10 para Capricornio son benéficas y son conocidas. Entonces, el hecho de que haya un Marte en la casa 6 pone en acción y que esté en conjunción con Urano pone en evidencia, claramente es ese rayo que cae, ese rayo que se manifiesta esa luz y dice, manos a la obra Capricornio, movernos en relación quincuncio, que esto pide también
unos cambios administrativos, unos cambios laborales, unos cambios de quehaceres también en esa zona y los invita como a trabajar. Pero aquí hay algo clave. Trabajar también en ustedes, trabajar en su alimentación, trabajar en sus tiempos, trabajar también en la nutrición, trabajar en los nuevos cambios o en las nuevas formas de cómo ustedes se sienten cotidianamente. La casa 6 no es solamente el tema laboral, sino vincula la salud y la salud está muy supeditada al consumo diario de lo que sea, de noticias, de alimentación, de ejercicio. Entonces creo que esta conjunción en la casa 6 para Capricornio es el proceso de empezar a hacer unos nuevos lineamientos también que les permitan sentirse mejor, más placenteros y disfrutar quizás de lo que se está haciendo. Fíjate cómo en las 6, al mismo tiempo que va fabricando, va trabajando, va haciendo algo Capricornio, va entendiendo y va conectando con la materia. Es un signo que pide mucha conexión con lo tangible. Entonces, esto le actualiza y también lo invita a las actualizaciones repentinas, Juan, que puedan decirle a Capricornio ciertos paradigmas y ciertas maneras en las que se puede creer de hacer las cosas, pues ahora es diferente. Ahora se hace de una manera diferente y se pueden obtener logros de una manera distinta. Creo que es una innovación que para algunos Capricornio puede ser muy agradable, para otros puede ser demasiado terrorífico porque es un signo más de hacerlo a lo convencional, más de lo estructura, más desde acá. Y si miramos el regente dónde se encuentra y qué es lo que está movilizando, creo que está marcando las pautas de nuevas formas de trabajo, incluso con ellos mismos y de relacionarse con el mundo y con su entorno. Muchas cosas, claramente, no se van a quedar igual. La casa 6 es demasiado presente en nuestra vida, en nuestro día a día, como para dar por hecho que esto va a ser simplemente circunstancial. Creo que está marcando el paso de un rito de paso allí, que ahí sí puede llegar a volverse un reto para Capricornio que lo quiera tener de pronto todo cuadrado, ¿no? O dicha seguridad, que esto lo que ofrece es todo menos seguridad, sobre todo en cómo lo quiere hacer. Sí, hay varias cosas, Javier. Es que, a ver, la casa 6 y la casa 8 son las casas que no son visibles. Para los antiguos eran dos casas inexistentes prácticamente porque no tengo la capacidad de verlo. Todo lo que esté a 150 grados. Eh, la salud y la muerte, Claro. 6 y 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la salud? No, nosotros no vemos nuestro intestino, no lo vemos. Bueno, a menos de que nos hagamos una ecografía o algún examen médico, ¿sí? Pero no se ve y confiamos en que esté funcionando bien. No vemos el latir del corazón, pero confiamos en que lo haga, ¿sí? ¿Qué sucede cuando entra una figura como Urano en casa 6? Empiezo a tener una ansiedad nerviosa por tratar de conquistar lo inconquistado. Y entonces todo mi sistema nervioso se pone a millón y es como si estuviera botando todo el tiempo adrenalina y todo se pone en modo de guerra. Y sobre todo con Marte por ahí, ¿sí? Eh, y aquí voy con esto. Más que en ningún otro lado, acá necesito ser consciente del cuerpo. Acordarme que tengo cuerpo, que no toda la vida son objetivos, son metas, sino que para cumplir las metas necesito estar más atento de mi descanso, de mi vida biológica y corporal, ¿sí? Uno de los temas que hace la Casa 6, lo veía con Howard Sasportas, es como si fuera pits. Los carros de Fórmula 1 cambió el clima, empezó a llover y tienen que irse a pits para cambiar gomas, Sí, neumáticos, ¿sí? Entonces, Capricornio tiene la gran responsabilidad de ser el pits social. De alguna manera, Urano dice, cambió el clima mental, cambió el clima de la forma de ver la vida. Entonces es como si Capricornio recibiera esto en pits y dijera, necesitamos cambiar estructuras y paradigmas, cosas fijas, empezar a ver que no son tan fijas. Y en Capricornio lo está haciendo en su vida, en su ser, en sus dietas y en sus hábitos. De alguna manera, desde que Urano entró allí, ahorita con Marte allí está diciendo, ¿y por qué no probamos esta dieta? La dieta de comer solo de día, la dieta de comer solo
a temperatura ambiente, nada frío, la dieta, no sé, empieza a probar cositas en su cuerpo y empieza a ver que hay un resultado. Uno de los temas con Urano es la obsesión en el extremo de la dieta, de que esto tiene que ser así, tantos gramos de proteína y tantos gramos de carbohidratos, cuando en realidad, pues no se te olvide que, pues sí, las medidas y todo están muy bien, pero hay un humano que está detrás del proceso de la misma dieta y del mismo hábito. Em, Javier, yo creo que esto también está marcando a nivel del trabajo, pueden aparecer cosas, bien sea de las personas que me ayudan y me colaboran o si soy empleado de alguien. Hay cosas y situaciones, errores que salen, situaciones que surgen que me están invitando a dar una revisión de qué tan muerto estoy haciendo estos procesos o qué tan desconectado estoy haciendo estos procesos. ¿Cómo me puedo conectar y ser más creativo en mi día a día, en mi laboriosidad? ¿Cómo puedo hacer que tenga un sentido creativo y humano mi trabajo que realizo todos los días? ¿Cómo puedo ver que esto no solamente es hacer por hacer, sino que es construir sociedad, construir economía, construir futuro? ¿Mm? Sí, innovación, innovación en lo que se esté Innovación en el haciendo, trabajo también. exacto. Llevarlo de una manera distinta, innovarlo, refrescarlo. Sí, es muy típico. Mm. Bueno, Javier, mira, llegamos a Acuario, que el regente es Urano, entonces es Los nada. protagonistas, calcula, los protagonistas de semejante aspecto y uno de los más tocados. Bueno, Acuario, cabe resaltar que es un signo que empezó desde este año a dar pasos de Goliat, pasos agigantados. De eso se encarga su planeta regente en Géminis y le ayuda muchísimo Plutón. Y creo que estos avances tecnológicos, familiares, personales que ustedes puedan tener, esta conjunción lo que invita es a estar disfrutando además de hacerlo y también modificar, que tenga un sentido también más conectado con ustedes en cuanto a esencia. Fíjate que Marte es una energía masculina, Juan, es una energía de acción, que cuando llega a la casa de Leo, a la casa 5, también como que dice, mira, es la puya, es la lanza que logra ser un activador con Urano, de decir, utiliza también esto que hizo parte de tu niñez, que hizo parte de tu vida, apaláncate con todo lo que hay acá en casa 5, con tus creatividades y juega con eso, diviértete como niño haciendo, como niña haciendo lo que estás haciendo. Es como un mensaje muy de no solamente marca la diferencia, de esto es así porque yo soy Acuario, entonces ahora se me ocurrió esto, sino que además tenga un sentido que eh, conecte con las venas, conecte con la sangre, conecte con la pasión de lo que pide una casa 5 o de también de lo que puede llegar a generar un nuevo nacimiento para ustedes. Efectivamente, la mente está pidiendo abrir más a fondo los conocimientos adquiridos. Y si de pronto eres de signo Acuario y como que vienes en mucho de lo mismo y hasta ahora estás empezando a emerger, pues es una excelente posición para estudiar lo que me gusta, lo que siempre he querido, lo que me apasiona. Esto siempre me ha llamado la atención y en la casa 5 es donde nosotros hacemos y hacemos algo, pero que tiene un sentido de placer. Fíjate que aquí Marte también da ese sentido de poderlo, por eso los hijos estudian acá. De una u otra manera, en la gran mayoría de casos, es el placer de ser papá, el placer de ser mamá, de dar a luz, la mamá también, la relación que podamos tener con los cercanos, estar abiertos también a enamorarnos. Fíjate que en la casa 5 nos enamoramos, o se estudian los noviazgos también, que esto es un enamoramiento de las ideas, de dejarme gozar y llevar con ese Urano que me está invitando a este concepto. A lo mejor son las runas, a lo mejor es la astrología, a lo mejor es el tarot, a lo mejor es esto nuevo que aparece en mi vida y tengo el tiempo, lo que está diciendo este aspecto tan favorable para ustedes, además una casa 3 tan movida, cuento con el tiempo y cuento con el recurso. Mira que esto me gatilla mucho. ¿Cuántas veces, Juan, encontramos en nuestras escuelas? Yo creo que también te ha pasado, personas que nos dicen,
Yo siempre quise estudiar astrología, pero o no tenía el dinero, o no tenía el tiempo, o me tocaba hacer tal cosa, pero yo no podía. Entonces, ahora que sí tengo el tiempo, ahora que ya soy pensionado, o ahora que ya me dedico a otras cosas y lo pude organizar, ahora sí me dedico a esto que me gusta y me apasiona. Eso es muy la conjunción Urano-Marte en esa casa, que además el otro planeta regente, Saturno, está siendo como muy taladrador, está como muy taladrando justamente en la misma casa de Géminis, es decir, en la 3. Es como si existiera también un propósito de toda esa pasión, más adelante tuviera una recompensa. Bonito eso, sí. Mm. Sí, Javier, y además es que mira, el regente de Acuario, Urano, había estado 7 años con una camisa de fuerza en tierra. Así. eh, es como si Acuario hubiera ganado la revolución y le hubieran dado la presidencia. Y dice, no, yo sabía era hacer revolución, a mí cómo me van a poner con todas estas responsabilidades y estas cosas, yo no sé. Entonces empiezo a hacerme autorrevolución, porque no sé si no hacer eso, ¿sí? Entonces, en este momento que Urano salió de Tauro a Géminis, entró en un territorio aéreo, el mismo territorio de Acuario. Está en territorios propios, está en casa 5 donde irradio, ¿sí? Entonces, que llegue Marte a tocar el regente es como si activara, lo activara, le diera la fuerza, el poder. ¿De qué hay que cuidarse aquí con esta irradiación? Pues de que esto pasa por un tapiz humano. Si Acuario sostén como un buen humano, como alguien que aprende a responder frente a la vida biológica y humana, hazte cargo de tus creaciones. No las elimines, inmediatamente están surgiendo, porque si no, nunca vas a verlas brillar. Y este es un momento para verlas brillar. Entonces, sostente en la posibilidad de no abortar a la primera situación o al primer fracaso que va teniendo la idea. eh, Mejor dicho, aprende a recibir la frustración de que las cosas no salgan tan brillantes y tan perfectas como quisieras, y más bien hazlas surgir como un buen ser humano, respondiendo, siendo responsable de lo que siembras, de lo que haces. De esa manera, entonces tú te vuelves una persona brillante, con unos eurekas, ¿cómo decirlo? Unas serendipias. Eres el vocero de las serendipias de Urano. eh, y más con un Saturno en casa 3 si le das contexto. Esto que digo, y es lo que decía Javier de la casa 3 marcada ahí con Saturno, ¿sí? En la medida en que tengas la habilidad de responder, de ser ordenado, metódico a esos ideales, a esa visión, brillas, resplandeces. Pero en la medida en que la visión sale y a la menor frustración la evitas, la niegas, la abortas, pues le estás diciendo a tu otro regente Saturno que no tiene sentido hacer las cosas. Claro. Y pues lo único que vas a terminar es frustrado de que no sale nada. ¿Sí? Es que fíjate, Juan, que tiene muchísimo, ¿no? Tiene al frente a Júpiter, a los mismos lados, haciendo una oposición a Plutón. Obviamente un respectivo trígono, que dos cruzados de fuego y de aire, Júpiter-Neptuno, Plutón-Urano. La Entonces hay una crisis. cantidad de elementos que tiene, fíjate, ahí los estás marcando, una cantidad de aspectos astrológicos que es lo que define todo el combustible y todas las oportunidades que tiene Acuario. Entonces, lo que decía Juan Carlos al inicio de empezar signo a signo, cuando nosotros tomamos una muestra, una pequeña muestra y empezamos a analizar qué hay, esto es muy favorable, es muy positivo, muy confrontador, que a veces cuando hay tanta energía tan disponible, como que nos podemos dispersar. Entonces, como que Acuario puede también caer en eso de que se fragmenta demasiado y quizás ahí el ancla es Saturno, Saturno en 3. Saturno en 3 en no perder ese punto, esa línea, ¿no? Sobre todo para Acuario, que es tan importante el planeta que siempre lo ha regido, que sí, sabemos mucho que es Urano, pero desde que Urano apareció hace 250 años, Saturno ha estado siempre, es como marcando la longevidad de, hey, yo sé que lo nuevo y lo uraniano y todo esto, pero no se le olvide que aquí hay actividades de base que no, ay,
Hay columnas mentales que no me puede mover. Es como que Saturno en Aries en 3 dice, mueva lo que quiera, invente con las ventanas, con la creatividad como quiera, disfrútelo, pero ojo con los pilares y si no, enloquece. Urano te jala para otro lado. Mm. Sí, Acuario, acuérdate también lo mismo que hemos hablado, acuérdate de descansar, de dormir, de comer bien, porque sí, yo sé que estás preñado de ideas, yo sé que estás, mejor dicho, embarazado de posibilidades y visiones y de acciones, sí, paso a paso. Vamos por ese cronograma, vamos por hacerlo metódicamente y verás que cuando te das cuenta, estos 7 años de Urano van a traerte un éxito enorme, siempre y cuando te permitas crear. Y la creación humana, acuérdate cómo salió Windows. Windows salió en 3.1 y era totalmente errático. Ahora vamos con el Windows 10, 11, 12, no me acuerdo. Sí. Más o menos es funcional. A veces falla, por supuesto, pero ¿a qué voy con eso? Saca versiones, saca versiones. En cambio, si te quedas pegado a que solo debe salir lo perfecto, acuérdate que lo perfecto es enemigo de lo bueno, Ajá. ¿sí? Entonces acá lo bueno es importante y Saturno muestra lo bueno porque es lo real, hasta aquí se puede, estos son los límites. De ahí en adelante, ¿qué hay que esperar? Tiempo para sacar una siguiente versión, que solo con el tiempo, Saturno, puedo ver los errores, las fallas y así sacarle un parche, ponerle un parche y hacer mejorarlo. ¿M? Por ahí sí está. Llegamos a Piscis. Y llegamos a los peces. Finales del zodiaco, los piscianos. Otro signo, Juan, que Ah, va de salida, otro signo que entrega la copa, como Piscis. el signo que le cede la copa a los que ganen ahorita el mundial, o la reina que entrega la corona, el nodo norte. Como que le dice a Acuario, tome, tome y le entrego ese, tome, le entrego ese mega premio, ¿no? Sí, Urano, Marte en 4. Sí. Yo veo esto, Juan, como la vida evidentemente nos va marcando tiempos, pero también nos deja actuar. Piscis es un signo que lo ha venido dejando actuar la vida, lo ha dejado fluir, le ha puesto también señas, le ha puesto evidencias, le ha puesto personas. A esto me refiero mucho al nodo norte. Un nodo norte en Piscis que ha dicho, mira, puede ser por acá, pero también puede ser de esta manera. Eclipses que han eclipsado procesos de trabajo. A lo mejor Piscis dice, claro, era por aquí. El eclipse dijo, no, no era tanto la función de que te quedaras, sino aprender esto y de movilizarte a este lado. En eso ha venido Piscis, moviéndose muchísimo. La gente de Piscis yo creo que los últimos 2 años ha tenido esa pizca, ¿no? Este tránsito es como la amenaza de decir, tuviste tiempo, pudiste accionar muchas cosas, pero cuando Urano-Marte están en el piso, no hay otra que aprender a armarnos sobre lo destruido, sobre los escombros. Esto yo lo siento mucho como el temblor, como el terremoto, como el huracán, como el volcán. Son eventos y acontecimientos naturales de la Tierra, del fondo, que no piden permiso a la humanidad, a Piscis. No nos dejan, es decir, como lo que pasó ahora poco en Venezuela. Ninguno pudimos con la tecnología que tenemos como humanos, con las cosas que existen, no podemos hacer que esto no pase. Urano en conjunción a Marte en este lugar es como la vida diciendo, hay cambios que ya se tienen que dar porque o no te quisiste mover o no quisiste hacerlo y posiblemente esa confianza, este ejemplo, Juan, de que confianza mató, ¿sí? Esta partecita, ¿no? ¿A dónde te agarraste y de dónde te confiaste tanto que por ahí no era? Claro, siento yo que es el signo que está, diría uno, que fluye muy bien, pero por el contrario, creo que ahorita están pasando la prueba de fuego, de fluir en medio de los escombros y de los muros que se están movilizando, porque es que no es cualquier cosa, Juan. Urano en esta conjunción con Marte viene a cambiarlo todo.
desde abajo, desde la raíz, desde los cimientos, desde lo que se viene haciendo. Al igual está en cuadratura hacia los nodos, o sea, este tema de los nodos es importantísimo para Piscis ahora y relaciona mucho la vida de cómo he venido haciéndolo y para dónde voy. Entonces también hay que tener en cuenta que la posición o donde se encuentran estos dos planetas es incómodo porque se percibe mucho como seguridad, o nosotros los seres humanos percibimos esto como la zona segura, y resulta que la zona segura es la que está siendo bombardeada por Urano-Marte, que pide además exigencia hacia los nodos, y esto tiene mucho que ver en cómo me he venido moviendo, sobre todo los últimos 2 años. Y es como si de una u otra forma también el universo dijera, pistas has tenido muchas, pistas has tenido muchas, pero no las has sabido leer o no las has sabido conectar o no las has sabido en cierta. Y esto lo saco de las cuadraturas. Las cuadraturas dicen, a lo mejor no he visto, claro, habrán Piscis de Piscis, ¿no? Habrán Piscis que estén muy conectados con estos cambios o ya los estén viviendo, y habrá otro grupo de Piscis como que sientan por el contrario que nada está pasando. Pues he ahí, digamos que aquí están como los movimientos telúricos de empezar a desestructurar lo fijo para abrirse a lo nuevo, en direcciones opuestas ahí. Mm. Piscis, ¿no? Primer llamado, Neptuno entrando en Aries. Segundo llamado, ejes nodales, nodo norte entrando, ¿no? Tercer llamado, Júpiter entrando en Leo. ¿No? Cuarto llamado, si ya no entraste, Dios mío. Urano, Marte en cúspide de tu casa 4. O sea, esto está pidiendo movilización, Javier. O sea, yo creo que lo fácil es disociarme de la invitación de la vida. Pero es que ya cuando el primer regente cambia, segundo regente cambia, ¿sí? Pasando por el ascendente, el nodo. O sea, hombre, o sea, querido Piscis, dale, movilízate. Mira, yo sé que nacer no es lo tuyo, porque lo tuyo es más devolverte al mundo de los sueños, al mundo, ¿sí? Pero ya esto ya está, ya es un hecho. Ánimo, ánimo, porque es que en tu música, en tus versos, en tu ser, en tu magia, en tu mística, en tu empatía, está lo que necesita lo social en este momento. Ay, Necesitamos de ti, necesitamos de tu música, querido Piscis. Entonces no te escondas más, ¿sí? Ahora, esto lo estoy diciendo para los Piscis introvertidos. Lógico, también tenemos unos Piscis extrovertidos, ¿sí? Y el Piscis extrovertido seguramente todo esto lo tiene mucho más en actividad. Y acá es, ¿dónde está lo suave? ¿Dónde está lo dulce? ¿Dónde está lo tierno? ¿Dónde está la empatía con la que resuelves y solucionas muchas cosas? Ponla en actividad, porque la necesitamos. Neptuno en exacto. Aries. ¿Mm? Es muy también como esta energía ¿sabes? Voy a dar como el ejemplo de, me retiro y me aíslo porque necesito un espacio a solas, Juan. Y en la próxima, no, vuelvo y me retiro y me aíslo, Juan, porque es que necesito, no, es que estoy atravesando por un insight donde yo requiero de paz. Y entonces se acaba el año y tú me dices, pero Javier, o sea, vas de retiro, retiro, ausencia en ausencia, y lo que estás evadiéndote y no estás aterrizando, que Neptuno ya pasó a Aries y eso es fuego, eso es acción, ¿ya? Que está en la casa 2 que te está pidiendo hacer cosas, que tu otro regente Júpiter pasó a las 6 en Leo, que eso pide trabajo y demás, y el mundo se te está desmoronando y tú estás todavía meditando, Javier, allá en la playa, y aislándose de amigos, aislándose de personas, aislándose de grupos, porque es que necesito encontrar y encontrar. ¿Qué es lo que tanto estás encontrando, Piscis? O sea, muchas cosas en la vida no son de irse a encontrarlas, porque tengamos en cuenta que uno de los temas de Piscis es evadirse. De ahí el concepto me neptunicé, o me fui, o me desvié, o me volé. Entonces, estos tránsitos también dan como para que Piscis perciba que es que tiene que estar aislado y en procesos de, no, hay que ponerlo en marcha. O sea, el mandala está diciendo, mira, está temblando y aunque yo tenga mi proceso, te voy a ir corriendo. O sea, se me activa
el cortisol. Activa ese cortisol que tienes también para movilizar. Porque ante una situación, ante un desastre, yo no me puedo quedar aquí en la montaña en meditación. No, yo apago Javier. este computador, acabo el live y salgo y me muevo, hermano. O sea, tengo que moverme porque yo puedo quedar acá. Entonces, como que la anestesia a veces los puede, ese nodo norte los puede volver muy, muy, muy anestesia. Y como venimos de temas de estar muy guardados, venimos de conceptos de paz y demás, pero ustedes son un signo que les está pidiendo mucha, mucha acción. El mandala pide mucha acción para esto. El chiste este del curita, ¿no? El curita que empieza la inundación, ¿no? Y Padre Dios, mándame una ayuda, mándame una ayuda. Y entonces, sí, no sé, pasa primero alguien en un carro, súbase, padre, padre, súbase. No, Dios mío, mándame una ayuda, mándame una ayuda, mándame tu mano divina. ¿Sí? Y sigue llorando y pidiendo. Ya la inundación él está en la cúspide de la iglesia y pasa un helicóptero, padre, súbase, súbase. Y él, no, 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 porque Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y se muere, ¿no? Y llega allá donde San Pedro y le dice, pero San Pedro, yo te rogué y te recé con toda mi fe. Y le dice San Pedro, pero si te mandé mis manos en el carro, en el helicóptero, en el uno, en el otro, ¿sí? Fíjate, esto pasa muchas veces, ¿no? Estamos subordinados a creer que la ayuda divina o que la vida o el destino tiene que venir en un formato, yo no sé, hermano, luminoso, por allá como que de los mismísimos ángeles o una cosa así, cuando no vemos que la invitación está aquí y ahora, ahí al lado, con el vecino, con el amigo, con el del frente, con el perro, con el gato, ¿sí? Y es un poco, a decirle a Piscis, deja de disociar esperando el momento perfecto, la situación perfecta, cuando la situación aquí, ya, dale, dale. O sea, Júpiter, tu regente acaba de entrar en Leo, dale. ¿Dónde están esos nuevos hábitos? ¿Sí? Urano, Marte acaba de entrar en casa 4. Dale, ¿cómo estás haciendo una renovación total de tus mandatos familiares, de tu hogar, de tus preceptos, de la familia, de la casa, que hubo que no rompes esas paredes y cambias la decoración o te vas a vivir a otro lado, que hubo, ¿sí? Neptuno en casa 2, que hubo que empiezas a creer en la importancia de valerte por ti mismo, de tener tus recursos, tu fuerza, tu economía, de no estarle solucionando los problemas y la economía a otros, de tener unos límites, Saturno, Neptuno en casa 2. ¿Sí? Y que hubo pues ese nodo norte en casa uno, que te está diciendo, a ver, ¿dónde es que está esta magia, esta empatía, este reconocimiento? ¿Dónde está este encanto natural que tú tienes por el solo hecho de moverte, de hablar, de fascinar, como lo sabes hacer? ¿Dónde es que tienes escondido todo eso, no? Entonces esto es como Piscis, wake up. Ah, por ahí va el tema. Javier, nos echamos 2 horas y media. ¿Qué es eso, hermano? A ver, no lo van a quedar usted en su casa, hermano. Que el desayuno, que allá hasta que dicen que bajen a desayunar, que se enfrió. Imagínate, ¿ah? Espérame, cuadro esto. Además, le muevo la pantalla, le hago uranizadas de todo, ¿no? Javier. Las uranizadas de Juan Mea. Yo creo que sacamos unas imágenes importantes, Juan. Sacamos unos temas interesantes para cada uno de los signos, que eso va a permitir como, pues tener esa visión, ¿no? Tener ese No, y tema lo también bueno de es poderlo. que sí, igual este video, yo sé que es 2 horas y media aquí echando cuento, pero lo vamos a fragmentar y ahí hacemos por casas y, bueno, más digerible el proceso. Sin embargo, yo agradezco a muchas personas que nos han seguido toda la transmisión, en especial a Artemis, que le veo los comentarios, que ha estado muy activa, además. Gracias, querida Artemis, por ser, por estar en la membresía del canal, porque pues todo esto se tiene que mantener de alguna forma, ¿no? Y las membresías es una forma como nos permite todo lo que está tras bambalinas, ¿sí? Igual un saludo también habiendo acá otras personas de la membresía, Ivana, que también nos acompañó durante casi todo el camino. Y
a Mariana Munizata también, quien estuvo casi que todo el video. Nata Chazordán también estuvo por aquí. Bueno, en fin, varias personas que estos programas tienen sentidos gracias a su audiencia y sus comentarios y lo que nos van dejando debajo del video y en el chat. Claro. Gracias también a todos los que participaron y se quedaron todo este tiempo alimentando también esta energía y alimentando lo que estábamos haciendo. Yo creo que ya podemos tener un poco más de pauta, ¿no, Juan? Un mensajito de línea que por lo menos nos vaya nutriendo en el sentido de lo que va a significar estos aspectos y de cómo los podemos alquimizar. Gracias también a todas las personas que estuvieron acá en TikTok, en Instagram, en Facebook, también aquí Saludo por el muy canal de especial a YouTube. Marta315 en Facebook, en Instagram, sí. Ujú. Aquí, muy bien, también estuvo Jessica, Silvana, muy activas desde muy temprano. Yo creo que ha sido una jornada maravillosa. Se lo merecía, ese aspecto se lo merece. Urano, conjunción Marte, yo creo que nos Imagínate, merecíamos también esto. una ascendente Géminis, el caballero Javier, un sol en Virgo, ah, tocados por todos lados con este aspecto. Y yo necesitaba darle palabras para no terminar por ahí peleando quién sabe con quién, hermano, con toda esa energía que se moviliza de Claro, Urano Marte. Mm. es muy, muy de acción, muy de empezar a ejecutar y esto ayuda también a canalizar y que tenga un sentido incluso para nosotros, porque lo tiene de hecho con la intención de que nos levantamos a hacerlo y a estar compartiendo también esto con ustedes que muy seguramente pues cada uno de ustedes también lo está viviendo en áreas distintas, de formas eh, inusuales, pero de eso se trata, ¿no? Que nos invite a todos a qué vamos a hacer con esto. Javier Aragón, muchas gracias por tu tiempo, por tu domingo. Le das un saludo a Lorena y le dices, por favor, que así no va a ser todos los domingos, que tranquila, que no. Nos vemos entonces dentro de 7 días, el próximo Un domingo, abrazo ahí para todos continuamos ustedes. los Gracias, sistemas. amigo Juan. Cuídate mucho. Abrazote para Abrazos. todos. Chao. Gracias. Chao.